Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 37. La reacción de los emperadores del Nuevo Mundo. Aviones de noticias surcaron las nubes sobre la Grand Line, portando periódicos con titulares en negrita. Se abalanzaron sobre una isla imponente tras otra, difundiendo una noticia que pronto sacudió todo el mar. Barba Blanca Jr. Edward Weevil, gravemente herido, extremidades destrozadas. La acompañante, la señorita Batkin, se encuentra incapacitada mentalmente. Ambas son escoltadas a Impel Down. Como agua fría arrojada a aceite hirviendo, la noticia explotó en todo el mundo pirata, enviando oleadas de conmoción por doquier. Y los primeros en sentir ese impacto fueron los emperadores del Nuevo Mundo, situados en la mismísima cima del poder marítimo. A bordo del Moby Dick. La brisa marina salada soplaba sobre la cubierta, ondulando la vela que lucía el símbolo icónico del bigote blanco. Edward Neugate, Barba Blanca, estaba sentado, desgarbado, en su silla que parecía un trono. Su enorme cuerpo ocupaba por sí solo la mitad de la cubierta. En su mano sostenía una jarra de ron ámbar, que agitaba distraídamente pero sin beber. Marco sostenía un periódico en su mano con garras, con las alas medio plegadas. Su voz tenía un tono sosegado. Papá, la noticia está confirmada. Ese tal Weevil fue lisiado por un comodoro de la marina llamado Renzo. La señorita Batkin se ha vuelto completamente loca. Los capitanes que estaban cerca guardaron silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia el hombre sentado en el trono. Todo el mundo sabía lo que representaba Weevil. Un impostor que había estado usando a otros. El nombre de Barba Blanca se asociaba con cometer atrocidades. Incluso había masacrado a inocentes, incluidos los cadetes de la infantería de marina de Cepir. Durante años, había sido una espina clavada en el corazón de Barba Blanca. Barba Blanca finalmente alzó la vista. Aunque nublados por la edad, sus ojos aún eran penetrantes. Su mirada recorrió la fotografía del cuerpo maltrecho de Weevil impresa en la página. Una leve mueca de desprecio se dibujó en la comisura de sus labios. Alzó una mano, y el poder de la Gura Gura no Mi fluyó sutilmente en su palma. El mar bajo el barco tembló un instante, apenas perceptiblemente, pero no lo suficiente como para formar olas. Era su ira, cuidadosamente contenida. No por el sufrimiento de Weevil, sino por la profanación del nombre Barba Blanca. HMPH, pequeño tonto arrogante. Su voz profunda y atronadora resonó por toda la cubierta. Pasearse por ahí usando mi nombre, masacrando a los indefensos, esa clase de inmundicia ni siquiera merece mi atención. Marco exhaló aliviado, aunque no pudo evitar preguntar. ¿Qué hay de ese marine, Renzo? ¿Deberíamos investigarlo? Si fue capaz de hacerle eso a Weevil, probablemente no sea un hombre común y corriente. Barba Blanca levantó la jarra y le dio un largo trago. El ron se le escurrió por la comisura de los labios, deslizándose por las cicatrices de su pecho. Negó lentamente con la cabeza, volviendo la mirada hacia el horizonte lejano. No hace falta, dijo con calma. Entonces su mirada se endureció mientras observaba a sus hijos. Recuerden, nuestra familia no se basa en nombres. La próxima vez que alguien se atreva a usar el mío para hacer el mal, arréglenselo ustedes mismos. No quiero volver a oír hablar de ello. La tensión encubierta se disipó de inmediato. Los capitanes asintieron, riendo entre ellos de nuevo. La atmósfera opresiva que había surgido con la noticia se desvaneció ante la imponente presencia de Barba Blanca. El Moby Dick continuó su viaje a través del mar, con sus velas ondeando orgullosamente, como si nada hubiera pasado. Para un yonko, la caída de un impostor no era más que un grano de arena tragado por las olas. En Onigashima. El aire apestaba a sake. Frascos rotos cubrían el suelo. Kaido, sin camisa, estaba sentado contra un enorme barril. Sus músculos abultados brillaban bajo la luz de la linterna. En una mano sostenía un periódico arrugado. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron las palabras antes de que una carcajada atronadora brotara de su garganta. Ja 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 ja. Patético. Qué pedazo de basura inútil. Dos arrojó el periódico al suelo y lo aplastó con el talón. El hijo de Barba Blanca, ¿eh? Ni siquiera puede con un mocoso de marine, perdió todas sus extremidades. ¿Y esta basura se atreve a llamarse heredero de Barba Blanca? Kim permaneció en silencio a su lado, sus alas negras temblando ligeramente mientras respondía con voz serena. Lord Kaido, Weevil poseía una fuerza bruta considerable.
Había herido gravemente a Zephyr, pero nadie esperaba que cayera ante un marine desconocido. ¿Fuerza bruta? Kaido resopló, agarró otro frasco sellado y lo abrió de un golpe con la mano. Se lo llevó a la boca y bebió a grandes tragos, el licor derramándose por su cuello y empapando sus cicatrices. La fuerza bruta sin cerebro no es mejor que un perro. ¿Qué clase de truco usó ese marine, por cierto? La reina se acercó con su andar peculiar, con la barriga temblando, sosteniendo un trozo de carne asada a medio comer. Se dice que hizo que Weevil se volviera demasiado perezoso para moverse, ralentizó sus ataques hasta que ni siquiera pudo defenderse. Luego le inutilizó las 4 extremidades. Suena a algún tipo de poder de fruta del diablo, tal vez del tipo paramecía. Kaido bajó el frasco con un eructo, y su rostro se contrajo en una mueca de desdén. Vivía para el combate crudo y brutal, para la emoción de enfrentarse cara a cara con los fuertes. ¿Y esa supuesta capacidad de hacer que el enemigo sea demasiado perezoso para luchar? Para él, era un insulto a la idea misma de la batalla. TCH. Aburrido. Apartó de una patada un tarro vacío y se volvió hacia el patíbulo, situado al fondo de la sala, donde unos cuantos piratas desobedientes esperaban su lección. Estos cobardes tramposos que se esconden tras trucos, aunque sean fuertes, jamás se atreverían a enfrentarme en Onigashima. Weevil recibió su merecido. Ni siquiera valía la pena luchar contra él. El rey y la reina intercambiaron miradas, suspirando ambos en silencio. Para Kaido, solo existían 2 tipos de personas en el mundo: los fuertes y los inútiles. Por el momento, tanto Weevil como ese misterioso marine pertenecían a esta última categoría. El bullicio de la isla continuaba. Risas, gritos de borrachos y el olor a carne llenaban el aire, como si la destrucción de Weevil no fuera más que otro remate en la interminable borrachera de Kaido. En Whole Cake Island. El intenso aroma a crema inundaba el gran salón. Charlotte Linlin estaba sentada en su enorme trono de caramelo, agarrando un pudín de caramelo con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. El borde del pudín estaba aplastado, y trozos de caramelo caían como nieve de azúcar moreno. Próspero estaba de pie frente a ella, con su habitual sonrisa fingida, aunque su tono era cauto. Mamá, ¿ya viste las noticias sobre Weevil? Ese marine llamado Renzo no se contuvo, lo dejó sin nada. Finalmente, Big Mom se metió el pudín en la boca. Su masticación era brusca y furiosa, como si el dulce postre se hubiera vuelto amargo en su lengua. A ella le importaban más que a nadie la sangre y la autoridad. Que Weevil se atreviera a llamarse a sí mismo Barba Blanca Jr. Ya era una afrenta a la dignidad de un emperador. Ser destruido por un marine desconocido solo empeoró las cosas, una humillación por asociación. Basura sin valor, siseó con voz chillona e imperiosa. Agitando el nombre de Barba Blanca sin tener la fuerza para respaldarlo, se merecía lo que le pasó. Ese Renzo, es del cuartel general de los marines, ¿verdad? Sí, mamá. Próspero le entregó una carpeta con informes adicionales. Por lo visto, lleva un tiempo holgazaneando en el cuartel general. Esta vez, se ofreció voluntario para capturar a Weevil. Su razón declarada fue, Weevil hacía demasiado ruido. ¿Demasiado ruidoso? Big Mom parpadeó y luego soltó una carcajada tan fuerte que las lámparas de caramelo que colgaban del techo temblaron. Ja 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 ja. ¿Un marine que caza piratas solo porque hacen ruido? ¡Qué tipo más gracioso! Pero su risa se desvaneció rápidamente, reemplazada por un brillo agudo y calculador en sus ojos mientras observaba a sus hijos reunidos. Aún así, un marine lo suficientemente fuerte como para dejar lisiado a Weevil podría ser problemático. Próspero, investiga esto, Renzo. Averigua todo. Sus debilidades, sus gustos, incluso qué postres le gustan. Próspero se quedó paralizado, y luego comprendió su significado al instante. Si Renzo realmente representara una amenaza, tal vez podrían sobornarlo o manipularlo. Y si no, encontrarían la manera de aplastarlo de todos modos. Entendido, mamá. Hizo una profunda reverencia. Mamá Grande cogió una porción de pastel de fresa y le dio un delicado mordisco, mientras su mirada se perdía en el mar que se veía por la ventana. Las olas acariciaban suavemente las costas de la isla Whole Cake. A lo lejos, las fábricas de dulces continuaban su labor, todo en perfecto y azucarado orden. Para ella, la caída de Weevil no fue más que una pequeña distracción. Lo que realmente importaba era el marine que pudiera abatir a semejante bestia, y lo que eso revelaba sobre la fuerza oculta del cuartel general de los marines. Recuerda, dijo con la boca llena de pastel, con voz ronca pero autoritaria. Todo lo interesante de este mar debe ser nuestro.
De lo contrario, y sonrió con frialdad, lamiendo una gota de crema de su dedo. Se convierte en decoración de mi pastel. La reina de los dulces volvió a sus caprichos mientras la red de espionaje de Wole Cake Island cobraba vida silenciosamente, con sus tentáculos ya extendiéndose hacia el cuartel general de la Marina. ¿Y qué hay de Shanks el pelirrojo? Él seguía de fiesta, completamente despreocupado. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 4 comentarios. Votar capítulo 38. Viejas heridas y la quietud de la pereza. El patio trasero del centro médico de Marineford siempre fue más tranquilo que el delantero. Zephyr estaba sentado en una silla de mimbre, con la mano izquierda presionando la manga vacía de su brazo derecho, donde una vieja herida hacía tiempo que había dejado huella. Sus nudillos se pusieron blancos por la presión. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los árboles que sostenían la copa, esparciendo sombras moteadas sobre su rostro profundamente surcado de arrugas, pero no lograba disipar el cansancio entre sus cejas. La vieja lesión volvía a molestarle. Los gritos y estruendos del entrenamiento en el campo cercano le pinchaban los nervios como finas agujas, hundiéndose cada vez más en sus hombros ya tensos. Profesor, ¿debo llamar al médico otra vez? Ain estaba de pie junto a él, sosteniendo un frasco de ungüento tibio, con preocupación en la voz. Acababa de regresar del campo de entrenamiento con la intención de saludar a Renzo, pero encontró su lugar habitual bajo los árboles vacío. Tras preguntarle a Pox, supo que la vieja herida de Zephyr se había reabierto y que necesitaba tranquilidad. Zephyr negó con la cabeza, con voz ronca y baja. No hace falta. Déjenme sentarme tranquilo un rato. Aún así, mantuvo el ceño fruncido. No muy lejos llegaban los gritos rítmicos de los reclutas en entrenamiento. Sus ejercicios y órdenes se superponían sin cesar, un ruido demasiado persistente incluso para que la brisa marina lo dispersara. Ain siguió su mirada, ansiosa. Sabía que el ruido era lo peor para su lesión, pero no podía interrumpir el entrenamiento, aunque hablara con los instructores. La disciplina era lo primero. Tras unos segundos de vacilación, de repente pensó en alguien cuya presencia podía convertir el lugar más ruidoso en silencio. Cuando Ain encontró a Renzo, estaba desplomado en un sillón junto a la ventana de la biblioteca, con un libro titulado Atlas de postres de los 4 estados cubriéndole media cara. Su respiración era lenta y pausada. Era evidente que estaba echando otra siesta. La luz del sol lo bañaba en una cálida luz dorada. Incluso el borde del libro parecía perezoso. Renzo susurró a Ain suavemente mientras se acercaba, con una voz ligera como una pluma. El libro se movió ligeramente. Renzo levantó lentamente una esquina, dejando ver medio ojo que aún no se había abierto del todo. Ruidoso. Necesito pedirte un favor. Ain se agachó a su lado, con cuidado de no taparle la luz del sol. La herida del profesor Zephyr le está dando problemas. Necesita tranquilidad, pero el campo de entrenamiento es demasiado ruidoso y antes de que pudiera terminar, los ojos de Renzo se iluminaron levemente, no al oír mencionar a Zephyr, sino al ver el pequeño paquete de papeles que había sacado inconscientemente de su bolsillo. Un tenue y dulce aroma a pastel de judías rojas se extendió por el aire. ¿Hecho por la tía Maggie? Finalmente, un destello de vida apareció en su voz cuando extendió la mano hacia ella. Ain se lo entregó, añadiendo con naturalidad. El profesor dijo que si estás dispuesto a venir, ya ha conseguido tepuer añejo de la región de South Blue. Dijo que combina a la perfección con el pastel. Renzo desenvolvió el papel, le dio un mordisco y masticó despacio. La pasta de judías era suave y tenía un ligero aroma a osmanthus, con el dulzor justo para su gusto. Se quedó en silencio unos segundos, sopesando los pros y los contras entre ayudar un poco y tomar té y bocadillos. Finalmente, se incorporó con desgana. Puer. Dile que no sea muy fuerte. Ain suspiró aliviada. Ya se lo dije, es agradable y ligero. Caminaron juntos hasta el patio trasero del centro médico, apenas intercambiando palabras. Renzo caminaba a paso lento y arrastrado, con las manos en los bolsillos, pateando de vez en cuando alguna piedrecita. Ain lo seguía a su lado, sujetando con cuidado el ungüento, imitando sus pasos, temerosa de interrumpir su escaso esfuerzo. Cuando llegaron, Zephyr seguía sentado en la silla de mimbre. Al oír pasos, alzó la vista y esbozó una leve sonrisa al ver a Renzo. ¿Viniste? Sobre la mesa de piedra había una tetera de barro, 2 tazas de té y un platito de almendras, claramente preparado con antelación. Renzo no se molestó en andarse con formalidades.
Se dejó caer en la silla, se sirvió media taza de té y tomó un sorbo lento. El cálido té puer se deslizó por su garganta con una fragancia suave y añeja, la justa para limpiar el dulzor persistente del pastel de judías rojas. El ruido del campo de entrenamiento es un poco excesivo, dijo Zephyr con franqueza. Sabía que Renzo odiaba las explicaciones complicadas, así que no tenía sentido entablar una conversación trivial. Renzo no respondió. Simplemente alzó ligeramente la vista hacia el campo de entrenamiento. Los cánticos de los reclutas seguían resonando con fuerza, incluso más que antes, y sus voces alcanzaban el máximo esfuerzo. Renzo frunció levemente el ceño, dejó la taza de té, se reclinó en la silla y cerró los ojos, como si estuviera a punto de echarse otra siesta. Ain se preocupó, pensando que al final había decidido no ayudar. Estaba a punto de hablar cuando notó algo extraño. El ruido del campo de entrenamiento comenzó a desvanecerse, amortiguándose lentamente, como si uno estuviera envuelto en capas de algodón. Las órdenes, antes nítidas, de 1, 2, 1 se convirtieron en ecos lejanos. Incluso el susurro de las hojas al viento se volvió suave y lánguido, como si hasta el aire se hubiera vuelto demasiado perezoso para moverse. Ain miró a Renzo con asombro. Seguía sentado allí, con los ojos cerrados, respirando lenta y tranquilamente, con un aspecto completamente normal, salvo que el mundo que lo rodeaba ya no era normal. En el campo de entrenamiento, los movimientos de los reclutas se ralentizaron notablemente. Su trote, antes uniforme, se convirtió en un arrastrar de pies perezoso. Las espadas de madera que sostenían colgaban de sus manos. Algunos incluso bostezaron ampliamente, con los ojos entrecerrados, sintiendo de repente el cuerpo demasiado pesado para seguir entrenando. Esto, y susurró Ain, temerosa de romper el hechizo de tranquilidad. Zephyr también lo notó. Su mano, antes tensa sobre la manga vacía, se relajó lentamente. El cansancio en su rostro comenzó a desvanecerse. Miró a Renzo, con un destello de comprensión en los ojos. Ese era, pues, su poder. No la destrucción ni la dominación, sino una fuerza silenciosa y pasiva que hacía que el ruido y los movimientos innecesarios fueran simplemente demasiado perezosos para existir. Tu habilidad es bastante buena para curar, murmuró Zephyr, dando un sorbo a su té. En su larga vida, había visto a muchos que se basaban en la fuerza y la furia, pero nunca a alguien que pudiera convertir la pereza misma en paz. Renzo no abrió los ojos. Solo gruñó suavemente y tomó otro trozo de pastel de judías rojas. La luz del sol sobre él era cálida, casi somnolienta. Decidió que tal vez este viaje no había sido en vano. Té, bocadillos y una siesta tranquila eran un buen trato. El resto de la tarde transcurrió en silencio. Zephyr se reclinó en su silla, cerrando los ojos mientras el dolor de su herida se desvanecía lentamente. Ain le aplicó suavemente ungüento en el brazo, y aunque la manga derecha estaba vacía, la limpió con cuidado por costumbre. Renzo dormitaba medio dormido, de vez en cuando cogiendo una almendra o bebiendo un sorbo de té, completamente satisfecho con la quietud. Cuando el sol empezó a ponerse, Renzo por fin se estiró, y sus articulaciones crujieron suavemente. Los gritos del campo de entrenamiento cesaron. O los reclutas habían terminado antes de tiempo o simplemente se habían vuelto demasiado perezosos para continuar. Me voy, dijo, levantándose sin despedirse y dirigiéndose a las residencias estudiantiles. Necesitaba llegar a la cafetería antes de que cerrara. De lo contrario, las batatas asadas de la tía Maggie se enfriarían. Ain se levantó rápidamente para despedirlo, pero cuando llegó a la puerta del jardín, Renzo se detuvo un momento y miró hacia atrás a la mesa de piedra. Fue solo una mirada fugaz, tan breve que Ain pensó que la había imaginado. Pero cuando regresó a la mesa y levantó la taza de té de Zephyr, descubrió que el té aún estaba caliente. Aunque llevaba allí casi 2 horas, su temperatura era perfecta para beber. Miró a Zephyr, que también contemplaba la taza con una leve sonrisa en los labios. Después de todo, ese chico y no ignora las cosas por completo. Ain también sonrió, sirviéndole otra media taza. El té caliente ondulaba suavemente, reflejando los últimos rayos del atardecer, llenando el tranquilo jardín con una cálida y apacible luz dorada. La brisa vespertina susurraba suavemente entre las hojas de los árboles. Ya no era ruidosa, sino parte de la calma misma. Zephyr se recostó, saboreando el suave té y el dolor que se desvanecía en su brazo, y pensó que tener un chico así, perezoso, distante, pero que de alguna manera traía paz donde quiera que iba, no era tan malo después de todo. Mientras tanto, Renzo ya había llegado a las puertas de la cafetería.
El dulce aroma de los boniatos asados llenaba el aire, y cualquier pensamiento sobre el pequeño favor que había hecho se había desvanecido hacía rato, reemplazado por completo por el simple placer de una comida caliente antes de la hora de cierre. Empujó la puerta, siguiendo el aroma, y pensó con desgana. Si Maggie no preparara boniatos asados todos los días, el mundo sería perfecto. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 39. La liberación de Zephyr. Las mañanas en Marineford siempre tenían un toque de fresca bruma marina. En el patio trasero del centro médico, el rocío aún se aferraba a las hojas de los árboles de sombrilla, y Zephyr ya estaba sentado en el banco de piedra. Su mano izquierda descansaba sobre la manga vacía de su brazo derecho, y las yemas de los dedos rozaban inconscientemente el borde de la tela. Debería haber estado allí el frío tacto de una prótesis metálica, pero él a menudo se la quitaba en silencio por la noche, dejando que la manga vacía se meciera con el viento, como para recordarse a sí mismo aquella desgarradora derrota. Desde el campo de entrenamiento cercano llegó el sonido de los nuevos reclutas gritando al unísono. El nítido choque de espadas y cuchillas le atravesó el pecho como agujas. Esas figuras jóvenes le recordaban al último grupo de aprendices que había dirigido. Ellos también habían estado llenos de espíritu, hasta que fueron masacrados por Edward Weevil, sin siquiera darles tiempo a pedir auxilio. Y él, su maestro, ni siquiera había logrado protegerlos, ni su propio brazo. Profesor, otra vez se ha levantado tan temprano. Aim se acercó con un tazón de gachas calientes. Al ver a Zephyr mirando fijamente su brazo amputado, su tono se suavizó instintivamente. Sabía que últimamente había estado así, silencioso durante el día, sentado solo en el patio. A veces despertándose por la noche, gritando los nombres de sus alumnos mientras dormía. Zephyr no giró la cabeza. Simplemente murmuró un débil milímetros, con la mirada fija en la manga. Antes solía decir, la fuerza es la base de la protección. Pero ahora, ni siquiera tenía fuerzas para sostenerse a sí mismo. ¿De qué protección podía hablar todavía? Incluso ser instructor habitual parecía un sueño inalcanzable. Aim dejó las gachas sobre la mesa de piedra, queriendo decir algo más, pero el arrastrar sonido de unos pasos lentos la interrumpió. Era Renzo. Vestía ropa blanca informal y holgada, llevaba una fiambrera térmica y el pelo revuelto, como si acabara de levantarse. Claramente, su objetivo era el viejo árbol de la sombrilla en el patio trasero, por donde se filtraba el sol de la mañana. «Estás estorbando». La voz de Renzo sonaba ronca por el sueño. Su mirada se posó en Zephyr, no tanto en él, sino en el espacio vacío a su lado por donde llegaba la luz del sol. Zephyr parpadeó, recobrando el sentido, y se movió ligeramente hacia un lado. Renzo no se anduvo con rodeos. Dejó la fiambrera en el suelo, extendió una manta fina sobre el césped, se tumbó y cerró los ojos, listo para echarse una siesta. La luz del sol le daba de la manera justa, con una calidez suficiente para adormecer a cualquiera, pero la opresiva presión que emanaba de Zephyr a su lado flotaba en el aire como una nube oscura, impidiéndole relajarse. Demasiado ruido, murmuró Renzo, frunciendo ligeramente el ceño, sin abrir aún los ojos. No se refería al sonido, sino a esa aura pesada y sofocante que se aferraba a Zephyr como un peso, más molesta que los gritos de los reclutas. Zephyr se quedó paralizado un instante antes de darse cuenta de que Renzo hablaba de él. Una sonrisa de autocrítica se dibujó en sus labios. Me he vuelto tan viejo que hasta sentarme en silencio ahora molesta a la gente, ¿eh? No es molesto, solo pesado, murmuró Renzo, entreabriendo un ojo para mirar a Zephyr antes de volver a cerrarlo. Tu presencia ahí parada me oprime el pecho como una roca. No puedo dormir. Ain entró en pánico, preocupado de que sus palabras pudieran ofender a la profesora. Justo cuando ella estaba a punto de suavizar la situación, Zephyr suspiró suavemente. Tienes razón, dijo en voz baja. Antes pensaba que, mientras un hombre se mantuviera firme y siguiera adelante, podía proteger a la gente que le importaba. Pero ahora y se levantó ligeramente la manga vacía. Ahora, incluso estar de pie me parece innecesario. ¿Moverse? Imposible. Se hizo el silencio, interrumpido solo por el suave susurro de la brisa marina entre las hojas. Renzo no respondió, y Aim no se atrevió a hablar, temeroso de tocar las heridas de Zephyr. Al rato, justo cuando Aim pensaba que Renzo se había dormido, volvió a hablar, en un tono tan informal que parecía que simplemente estaba comentando sobre el clima. Entonces no te muevas. Acostarse también está bien. Se dio la vuelta, con la voz amortiguada por el sueño. ¿Por qué obligarte a estar de pie?
Cuando estás tumbado, puedes tomar el sol, comer algo y dejar de darle vueltas a todas esas tonterías de cómo proteger a la gente. Pensar demasiado cansa más que entrenar. Después de eso, no se oyó ningún sonido salvo el ritmo constante de su respiración. Realmente se había dormido. Zephyr se congeló. Entonces no te muevas. Acostarse también está bien y las palabras le calaron el corazón como una piedra al golpear aguas tranquilas. Estaba atrapado en la obsesión de que sin fuerza no hay protección, que solo luchando en el frente podría proteger a los demás. Pero las palabras de Renzo fueron como un rayo de luz que iluminó un rincón de su mente que jamás había explorado. Si no podía moverse, ¿significaba eso realmente que era inútil? Miró su mano izquierda, luego a los reclutas que blandían torpemente sus espadas en el campo de entrenamiento. Tenían fuerza, pero no experiencia. Morirían fácilmente en una batalla real. Antes pensaba, los haré más fuertes. Pero ahora se daba cuenta de que la fuerza por sí sola no era suficiente. Necesitaban ingenio, táctica y los medios para sobrevivir. En una ocasión, personificó la justicia activa, protegiendo a sus alumnos con su cuerpo y su fuerza. Ahora, tal vez podría convertirse en justicia pasiva, dejando de luchar y de cargar contra ellos, para guiarlos tácticamente, enseñándoles cómo evitar el peligro y sobrevivir. ¿Maestra? Preguntó Ain en voz baja, notando que la luz volvía a los ojos de Zephyr, ya no perdida, sino clara. Zephyr levantó lentamente la cabeza, y las comisuras de sus labios se curvaron en su primera sonrisa genuina en mucho tiempo, no forzada, sino llena de alivio y esperanza. Se puso de pie, se sacudió el polvo del uniforme y miró hacia el campo de entrenamiento con ojos firmes. Ain, tráeme las notas tácticas del Grand Line de la biblioteca y contacta con el almirante de la flota Sengoku. Tengo algo que discutir con él. El rostro de Ain se iluminó de alegría. Sí. Iré enseguida. Zephyr la vio alejarse apresuradamente, luego se volvió para mirar a Renzo, que seguía allí tumbado, profundamente dormido, completamente ajeno a que su comentario casual había cambiado el rumbo de la vida de otro hombre. Zephyr soltó una risita suave y regresó a su oficina con pasos más ligeros que antes. La manga vacía de su camisa se mecía con la brisa, no como un recordatorio de la pérdida, sino como un símbolo de un nuevo propósito. En los días siguientes, Zephyr estuvo más ocupado que nunca. Solicitó a Sengoku un cambio de puesto para convertirse en instructor táctico dedicado a la estrategia en el campo de batalla para los nuevos reclutas. Su razón: es mejor enseñarles a sobrevivir con mínimas pérdidas que dejar que se lancen ciegamente hacia la muerte. Sengoku, que llevaba tiempo preocupado por el estado de Zephyr, accedió de inmediato, e incluso le asignó una nueva y espaciosa aula. Zephyr se sumergió en la biblioteca, devorando libros de táctica que nunca había tenido tiempo de leer, combinándolos con años de experiencia en el campo para desarrollar un manual táctico práctico centrado en la supervivencia. Nada de eslóganes heroicos, solo consejos reales y detallados como cómo evaluar la fuerza de un enemigo, cómo usar el terreno para evitar ataques y cuando te enfrentes a un enemigo poderoso, cuándo huir y cuándo luchar. Esa tarde, Ain entró en su aula con una sonrisa y le ofreció una taza de té. Profesor, tiene usted mucho mejor aspecto. Incluso el almirante de la flota Sengoku dijo. Nunca ha parecido usted más un instructor que hoy. Zephyr tomó la taza y miró por la ventana. Los reclutas de afuera entrenaban ahora según sus nuevos métodos. Aún torpes, pero ya no temerarios. Se movían en equipos, aprovechando el terreno con inteligencia y protegiéndose mutuamente. Sonrió levemente. Debería darle las gracias a ese chico. Renzo. Ain parpadeó. ¿Te refieres a esa frase de tumbarse está bien? Zephyr asintió, con los ojos suaves de gratitud. Me hizo darme cuenta de que no toda protección requiere acción. A veces, quedarse quieto y pensar en cómo reducir el dolor de los demás es aún más importante. Mientras tanto, el hombre al que se le daba las gracias, Renzo, estaba recostado en el comedor, comiendo felizmente mochi de mango hecho por la tía Machi. Se metió uno tras otro en la boca, saboreando cada bocado, completamente ajeno a lo que había puesto en marcha días atrás. A su lado, Pox le ofreció una taza de leche caliente y susurró. Comodoro Renzo, he oído que el instructor Zephyr se ha convertido en profesor de táctica. Todos los reclutas dicen que es excelente. Renzo masticó su mochi, respondiendo con un perezoso y apagado milímetros, sin molestarse en preguntar nada más. Para él, lo que Zephyr estuviera haciendo no tenía nada que ver con él. Mientras nadie interrumpiera sus meriendas y siestas, la vida era buena. La puesta de sol brillaba a través de las ventanas del comedor, cálida y dorada.
Renzo terminó el último mochi, bostezó y se levantó para regresar a la residencia estudiantil a echarse una siesta. ¿Y qué hay del hecho de que un comentario casual hubiera cambiado la vida de otro hombre? Ese tipo de problemas le importaban un bledo. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 7 comentarios. Votar capítulo 40. Capítulo 40. Legado, la fusión de los tres almirantes. En el año 1516 del calendario del Círculo Marino, la brisa marina en Marineford pareció más fuerte que en años anteriores. La plaza central estaba impecable y las banderas de los marines ondeaban orgullosas bajo la luz de la mañana. Decenas de miles de marines permanecían en formación perfecta, sus uniformes impecables y sus armaduras relucientes reflejando la luz, un océano de frío acero y disciplina. Hoy ha sido un día histórico para el cuartel general de la Infantería de Marina. No solo marcó la retirada oficial del Zephyr del frente, sino también la ceremonia de ascenso de un nuevo almirante, lo que significó la formación completa de los tres almirantes logía de los marines, su fuerza de combate principal. En la gran plataforma, el almirante de la flota Sengoku se erguía imponente con una bata blanca, y el emblema de la justicia en su pecho brillaba bajo el sol. Su mirada recorrió la solemne multitud que se extendía abajo antes de detenerse en Zephyr, a su lado. El otrora temido brazo negro Zephyr ahora vestía el sencillo uniforme de un instructor táctico. La manga vacía de su brazo derecho se mecía suavemente con la brisa, pero a diferencia de antes, no había pesadez en su expresión, solo una serena aceptación. Atención. La orden del ayudante resonó, y cada soldado se puso en posición de inmediato. El sonido sincronizado de las botas golpeando el suelo resonó en la plaza. Zephyr avanzó lentamente. No llevaba armadura ni armas, solo un manual táctico desgastado en su mano izquierda. Se trataba de su recién escrita guía de campo para reclutas, cuya portada aún conservaba sus anotaciones manuscritas. He servido en la infantería de marina durante 47 años, comenzó Zephyr, con un tono que ya no era el feroz ladrido de un instructor de entrenamiento, sino una voz que transmitía una tranquila gravedad. He entrenado a 37 promociones de reclutas y he capturado a innumerables piratas. Solía creer que mientras empuñara una espada y me interpusiera entre mis alumnos y el enemigo, eso era proteger. Su voz se detuvo por un momento. Pero luego comprendí, que la verdadera protección significa asegurar que ustedes, esta nueva generación, nunca tengan que perder un brazo como yo, ni morir antes de poder siquiera decir adiós. Él alzó el manual en alto. Este libro no contiene grandes lemas ni discursos sobre el honor. Solo enseña cómo esquivar, cómo sobrevivir y cómo protegerse a sí mismo y a sus camaradas con el menor riesgo posible. A partir de hoy, ya no soy un guerrero de primera línea. Solo soy un instructor que les enseña cómo ser perezosos y vivir. Porque mantenerse con vida, sonrió levemente, es la mejor clase de victoria. Durante unos segundos, la plaza quedó en silencio. Luego, un estruendoso aplauso resonó. Incluso a los oficiales más estoicos se les humedecieron los ojos. Ain estaba de pie en la primera fila, aplaudiendo con fuerza. Su corto cabello azul temblaba ligeramente mientras sonreía. Su profesora por fin había encontrado la paz. Zephyr hizo una profunda reverencia. Al bajar de la plataforma, pasó junto a Kusan, que subía caminando. El hombre alto vestía su habitual abrigo holgado de los marines, con un palito de helado apagado colgando de los labios, y sus pasos pausados irradiaban una presencia natural. Asintió levemente a Zephyr, con la mirada llena de respeto. Al fin y al cabo, Zephyr era su mentor. Verlo en paz le reconfortó el corazón. Ahora. Resonó una vez más la poderosa voz de Sengoku. Anuncio el decreto del gobierno mundial. Por la presente, el vicealmirante Kuzan es ascendido a almirante del cuartel general de la Marina, nombre en clave. Aokiji. Los cañones resonaron a ambos lados de la plaza mientras caía confeti dorado. Aokiji subió a la plataforma y aceptó de manos de Sengoku el manto de almirante adornado con zafiros, símbolo del poder naval supremo. Se la sujetó con desgana al abrigo y saludó a la multitud que estaba abajo. Bueno, por favor, cuídenme de ahora en adelante. Pero si no es nada importante y no me despierten. Las risas se extendieron entre la multitud, relajando el ambiente formal. Ese era el Kuzan que todos conocían. Perezoso, informal, pero fiable cuando hacía falta. Justo entonces, dos figuras más se acercaron lentamente desde el otro lado de la platier. Akainu Sakazuki y Kizaru Borsalino. El traje rojo de Akainu irradiaba calor, su mirada afilada como una cuchilla.
Kizaru, con su traje a rayas amarillas y gafas de sol, parecía divertido, abanicándose perezosamente. Los tres permanecieron de pie uno al lado del otro en el centro del andén. A la izquierda, el aura de Akainu ardía como magma, y el aire a su alrededor se distorsionaba con el calor. En el centro, Aokiji emanaba una gélida espesura que brillaba a la luz del sol, un contrapeso perfecto. A la derecha, la figura de Kizaru brillaba tenuemente con partículas de luz dorada, y su aire relajado suavizaba los extremos de los otros dos. Los tres almirantes Logia se unieron por primera vez bajo el brillante sol de Marineford. Detrás de ellos, ondeaba orgullosa la bandera de la justicia. Delante de ellos, decenas de miles de infantes de marina permanecían firmes. Más allá se extendía el mar sin límites. Fue una imagen que quedaría grabada para siempre en la historia naval, una nueva era nacida ante los ojos de todos. A partir de hoy, declaró Sengoku con voz llena de orgullo, Sakazuki, Borsalino y Kuzan servirán juntos como almirantes de la marina, comandantes de nuestro mayor poder. Vuestro deber es salvaguardar la justicia de estos mares, afrontar las amenazas del nuevo mundo y dejar claro a todos los piratas que la fuerza de los marines no será puesta en entredicho. Sí, señor. Los tres respondieron al unísono, la voz de Akainu firme y resonante, la de Kizaru prolongada y juguetona, la de Aokiji tranquila y serena, pero todas igualmente conmovedoras. Los vítores estallaron en toda la plaza, y el rugido de los aplausos se mezcló con el romper de las olas a lo lejos. Mientras tanto, a la sombra de un árbol en el límite de la plaza, Renzo estaba recostado en una tumbona, con una lonchera en brazos llena de pastel de castañas Mont Blanc que mamá Machi le había preparado especialmente. Ni siquiera se molestó en mirar el escenario ni la ceremonia, y con un bostezo se llevó el postre a la boca con desgana. Esto es más lento que los pasteles de la tía Maggie, murmuró. Debería haberme quedado en la residencia y echarme una siesta. A su lado, Pox le ofreció una taza de leche caliente. Comodoro Renzo, este es un momento histórico. Los tres almirantes juntos, el almirante de la flota Sengoku dijo. Es un día histórico. ¿Histórico? Preguntó Renzo con la boca llena de pastel. ¿Significa que tendremos carne asada extra en el comedor? Si no, ¿a quién le importa? Justo en ese momento, sintió que se acercaba esa aura familiar de problemas. Kizaru apareció a su lado, sosteniendo una taza de té. Comodoro Renzo. Dijo con su habitual tono lascivo, señalando hacia el escenario. Un momento tan importante, ¿y tú aquí comiendo postre? ¡Qué relajado! Mejor que estar ahí arriba bajo el sol, respondió Renzo sin levantar la vista. Ustedes, los almirantes, pueden encargarse de las reuniones y el papeleo. Paso. Kizaru soltó una risita. Vale. Pero si luego tienes algún problema, recuerda que los almirantes, que trabajamos duro, estaremos cerca. Renzo le hizo un gesto para que se despidiera. Sí. No dejes que mi pastel se enfríe. Con un encogimiento de hombros, Kizaru regresó tranquilamente a la platier. En el escenario, Akainu y Aokiji ya estaban discutiendo la división de tareas, mientras Sengoku y Zephyr observaban con orgullo. Cerca de allí, Garp masticaba ruidosamente senbei, gritando. Oye, Kuzan. No te relajes demasiado. Lo que provocó la risa de los oficiales. La luz del sol bañaba la plataforma, alargando las sombras de los tres almirantes sobre el suelo. La justicia inflexible de Akainu, la ambigüedad de Kizaru y el sereno sentido del equilibrio de Aokiji. Tres ideologías entrelazadas que forman la defensa más sólida de la marina contra el caos del nuevo mundo. De vuelta bajo el árbol, Renzo terminó el último bocado de su Mont Blanc, eructó satisfecho, cerró su lonchera, reclinó su silla y cerró los ojos para echarse una siesta. Para él, ya fueran los tres almirantes o una nueva era, nada de eso importaba tanto como un dulce postre y una siesta tranquila. Mientras nadie le robara sus dulces ni le interrumpiera el sueño, el mundo podía permanecer en calma o arder, por lo que a él le importaba. La brisa marina seguía soplando con fuerza en Marineford. Los vítores en el andén resonaron por todas partes. Y así comenzó la leyenda de los tres almirantes. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 9 comentarios. Votar capítulo 41. El nacimiento de la Alianza de los Vagos. Los pasillos del edificio logístico del cuartel general de la Infantería de Marina estaban llenos de una mezcla de tinta y papel viejo. Borsalino, el almirante Kizaru, avanzaba arrastrando los pies por el pasillo, cargando una pila de documentos que le llegaba a la mitad de la altura. Su traje amarillo incluso estaba manchado con gotas de tinta.
Se trataba de una misión especial encomendada personalmente por el almirante de la flota Sengoku. Debía organizar 3 años de registros de piratas del West Blue. ¿El motivo? Has esquivado 3 misiones seguidas. Es hora de que hagas algo de trabajo de verdad. Qué problemático. Dijo Kizaru con desgana. Con cada paso, los archivos parecían pesar más, y tras sus gafas de sol, sus ojos lucían completamente inexpresivos. Al pasar por la sala de archivos, notó una figura familiar descansando a la sombra de un árbol cercano. Renzo estaba tumbado en una silla plegable, con la cabeza apoyada en un libro titulado Enciclopedia Ilustrada de los peces de los 4 mares. Todavía tenía migas de pastel en la comisura de los labios. Era evidente que acababa de regresar de otra misión gastronómica en la cafetería. Los ojos de Kizaru se iluminaron. Abrazando su pila de archivos, se acercó con paso lento y le dio un codazo a Renzo en el brazo con la esquina de una carpeta. Yo Comodoro Renzo disfrutando del sol, ¿eh? Renzo entreabrió un ojo, vio quién era y lo cerró rápidamente de nuevo. Estás bloqueando la luz. No seas tan frío ahora. Dijo Kizaru alegremente, dejando caer la pila de archivos al suelo con un golpe sordo. Tengo algo bueno que compartir contigo. Renzo no se movió, solo gruñó levemente en respuesta. Al ver eso, Kizaru bajó la voz y dijo tentadoramente. Oí que Isla del Desierto acaba de lanzar un nuevo soufflé de nube, suave como el algodón, con un centro que se derrite. Si me ayudas con algo pequeño, te invito a uno. ¿Qué te parece? Esa frase fue como una llave girando en una cerradura. El interés de Renzo se encendió al instante. Abrió los ojos por fin, un atisbo de luz volviendo a ellos. ¿De verdad? Claro. Le pregunté yo mismo al dueño. Está hecha con crema premium de Southblood, dijo Kizaru, sonriendo como un gato que ha atrapado un canario. Señaló la pila de archivos en el suelo. Son estas cosas tan molestas. Sengoku quiere que organice, clasifique y verifique firmas. Ya sabes cuánto odio el trabajo mental. Renzo echó un vistazo a la pila. La portada decía West Blue Pirate Records, Sea Circle Calentar 1510-1513, y las interminables etiquetas y notas le provocaban dolor de cabeza. Quiso negarse, demasiado lío, pero la idea de ese esponjoso y dulce soufflé lo hizo dudar. Finalmente, se levantó de la silla y frunció el ceño al ver el montón. No lo apiles así. Es desagradable a la vista. En el momento en que dijo eso, sucedió algo mágico. El desordenado montón de archivos cobró vida. Las carpetas superiores flotaron hacia arriba, ordenándose pulcramente por año. Los documentos que requerían firmas fueron desfilando hasta Kizaru, abriéndose automáticamente en la página correcta para que él firmara. Las manchas de tinta en algunos de los papeles parecían decidir que no les apetecía seguir sucias y comenzaron a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Algunas carpetas que se habían caído al suelo volvieron a colocarse en la pila, alineándose perfectamente. A Kizaru casi se le cae la mandíbula, e incluso sus gafas de sol se le resbalaron por la nariz mientras miraba fijamente. ¡Qué conveniente! Un agente que pasaba por allí vio la escena. Su taza de café se le resbaló de la mano, esparciéndose por todo el suelo, pero ni siquiera se dio cuenta. Los archivos, se mueven solos. Están embrujados. Renzo lo ignoró y murmuró a los documentos restantes, date prisa. Deja de perder el tiempo. Ante esto, los archivos restantes parecieron recibir la orden, ordenándose aún más rápido. Los que tenían recompensas superiores a 100 millones fueron apilados, los piratas no capturados a otra pila, y la letra de las notas se volvió nítida y legible. En menos de 3 minutos, la enorme pila de documentos quedó perfectamente ordenada, formando un cubo perfecto con las esquinas alineadas. Renzo se sacudió las manos, no es que estuvieran sucias, y volvió a su silla. Soufflé. No lo olvides. Entendido, entendido. Dijo Kizaru con entusiasmo, sonriendo de oreja a oreja al ver los archivos cuidadosamente ordenados. Si vuelvo a quedarme atascada así, sin duda te llamaré. 2 días después, lo hizo, esta vez sobre una conferencia de seguridad de West Blue que Sengoku estaba organizando. Al parecer, duraría 3 horas y cada vicealmirante debía presentar un informe. Solo de pensarlo, a Kizaru le dolía la cabeza. Esta reunión es demasiado larga. Se quejó, dejándose caer en el alféizar de la ventana de la habitación de Renzo. Cuando Sengoku empieza a hablar de justicia, no para nunca. La última vez, casi me quedo dormido, y Akainu me fulminó con la mirada por ello. Renzo, tumbado en su cama y mordisqueando una manzana, dijo con desgana. Entonces, simplemente no vayas.
No puedo, suspiró Kizaru. Sengoku dijo que tú también tienes que asistir. Tú te encargaste de Weevil, así que quiere tu opinión sobre las medidas a tomar. Renzo se quedó paralizado a mitad de la mordida, su rostro se descompuso. ¿Tengo que hablar? No, no, Kizaru agitó ambas manos. Solo tienes que sentarte ahí. Tengo un plan. El día de la reunión, Kizaru casi arrastró a Renzo a la sala de conferencias. La larga mesa estaba llena de oficiales de alto rango. Akainu se sentó frente a ellos y frunció el ceño en cuanto vio a Renzo. Su mirada decía claramente: ¿qué haces tú aquí? Sengoku estaba sentado a la cabecera, sosteniendo una carpeta gruesa. Aclarando su garganta, comenzó. Bien, la reunión comenzará. Primero, discutamos. Estaba a punto de comenzar su habitual discurso de horas sobre las nuevas tendencias en la actividad pirata del West Blue, pero de repente sintió que se le secaba la garganta. Su larga introducción se condensó de alguna manera en: la actividad pirata en el West Blue ha disminuido últimamente. Manténganse alerta ante cualquier pirata que logre infiltrarse. A continuación, Kizaru, es tu turno. Kizaru comenzó a levantarse, entonces sintió que Renzo le empujaba el zapato por debajo de la mesa. En el instante siguiente, el informe que Kizaru había preparado con tanto esmero y se volvió asombrosamente breve. No tengo nada especial que añadir. Sigamos con la rutina habitual. El vicealmirante Tsuru parpadeó, a punto de preguntar: ¿qué quiere decir con la rutina habitual? Pero de repente pensó: en realidad, no hay nada que preguntar, y se tragó la pregunta. Akainu estaba a punto de criticarlos por ser demasiado perezosos, pero antes de que pudiera hablar, un bostezo enorme lo invadió. Una ola de somnolencia lo golpeó y, por alguna razón, se encontró pensando: las reuniones son un fastidio y acabemos con esto de una vez. Lo que se suponía que iba a ser una conferencia de 3 horas terminó en menos de 30 minutos. Sengoku bajó la mirada hacia sus notas intactas, confundido. Ni siquiera he repasado mi esquema todavía y almirante de la flota, si no hay nada urgente, nos vamos, dijo Kizaru alegremente, arrastrando a Renzo fuera de la habitación antes de que nadie pudiera objetar. Afuera, Kizaru rió y le dio una palmada en el hombro a Renzo. Increíble. Esa habilidad tuya es el arma definitiva del vago. Renzo se sacudió la mano y murmuró: suflé. En ello estoy. Respondió Kizaru de inmediato, luego se inclinó más cerca, con voz baja y conspiradora. ¿Qué tal si formamos una alianza estratega para vagos del cuartel general oficial de la Marina? Tú te encargas de lo aburrido, yo te conseguiré privilegios especiales para la comida en la cafetería y compartiré contigo mis rincones secretos para la siesta. Como la azotea de la torre de observación, con una vista estupenda y sin interrupciones. Renzo frunció el ceño. La palabra alianza ya sonaba a trabajo. Pero entonces Kizaru añadió: como ventaja adicional, bloquearé las misiones de Sengoku por ti. Como en ese viaje de inspección al West Blue, simplemente diré que estás indispuesto. Nadie lo cuestionará. Eso cerró el trato. Tras pensarlo un momento, Renzo asintió. Sin reuniones. Sin informes. Trato hecho. Kizaru sonrió y extendió la mano. Un placer trabajar contigo, tilde. Renzo no lo negó. Simplemente se giró hacia la cafetería. Suflé. Ahora. Oye, espérame. Kizaru se apresuró tras él. Sus figuras se desvanecieron por el pasillo iluminado por el sol, la luz las doraba con un brillo dorado y pausado. Era el primer día de la recién nacida Alianza de los Vagos. De vuelta en la sala de conferencias, Sengoku se quedó mirando los asientos ahora vacíos, frotándose las sienes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo ha sido tan eficiente hoy? La vicealmirante Tsuru tomó un sorbo de té, con una sonrisa cómplice en los labios. Quizás, simplemente todos sentían que las reuniones eran demasiado problemáticas. Al otro lado de la mesa, Akainu seguía bostezando, pensando vagamente. La próxima vez, quizá la reunión podría ser aún más corta. No tenía ni idea de que se había convertido en un beneficiario involuntario del poder de Renzo y en un miembro indirecto de la Alianza de los Vagos. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 42. Renzo zarpa la paz en el cuartel general de los marines, o, más precisamente, la paz personal de Renzo, duró menos de 2 meses antes de ser destrozada sin piedad. La furia reprimida de Sengoku necesitaba ser liberada, y la frustración de Akainu necesitaba una válvula de escape. Así dio comienzo un evento masivo y sin precedentes en Marineford, el gran ejercicio de entrenamiento de la infantería de marina de élite.
Desde el amanecer hasta el atardecer, y a veces incluso entrada la noche, el aire estaba lleno de gritos, explosiones de ejercicios con fuego real y los alaridos roncos de los oficiales. Toda la base se convirtió en una gigantesca y ruidosa colmena, rebosante de pasión, trabajo duro y, sobre todo, problemas. El espacio vital de Renzo se redujo prácticamente a la nada. La biblioteca, el salón de conferencias para reclutas estaba justo al lado, con un ruido tan ensordecedor que hacía temblar las estanterías. Un rincón tranquilo del campo de entrenamiento. Ahora es la principal fuente de ruido. Detrás del centro médico. Cepir solía enseñar tácticas en silencio allí, pero ahora realizaba simulaciones de campo con sus alumnos, un grupo de jóvenes que charlaban sin cesar sobre formaciones y maniobras de flanqueo. Incluso la cafetería, fuera de las horas de comida, se había convertido en un salón de movilización improvisado. Auge. Otra explosión con munición real hizo temblar las paredes, tan cerca que las ventanas del dormitorio de Renzo emitieron un leve zumbido. Renzo yacía extendido en su cama, apretando una almohada contra su cabeza, pero el ruido incesante se filtraba. Peor aún, emanaba esa insoportable aura de entusiasmo, motivación y espíritu de lucha, el contrapeso perfecto a su dominio de pereza absoluta, como papel de lija que le irritaba los nervios. Finalmente, estalló. Tiró la almohada a un lado y se incorporó, con los ojos llenos de una irritación aguda e inusual. ¡Qué ruido tan infernal y... nunca termina y no puedo vivir así! Moviéndose como una marioneta sin propósito, se levantó de la cama y se dirigió arrastrando los pies hasta la ventana. Afuera, nubes de polvo se elevaban sobre el campo de entrenamiento mientras los soldados gritaban y chocaban. Renzo frunció el ceño con tanta fuerza que una mosca podría haber sido aplastada entre sus cejas. Necesito encontrar un lugar más tranquilo. Una vez que ese pensamiento echó raíces, se extendió como la hiedra por su mente. Comparado con la molestia de salir al mar, permanecer en ese infierno de ruido era claramente un tormento mayor. Entre dos males, elige el menor. Esa era una lógica perezosa, simple y absoluta. Actuó de inmediato. Primero, entró en la cocina y encontró a la tía Maggie, que se esforzaba por concentrarse en hornear pasteles en medio del alboroto. Me voy al mar, dijo rotundamente. La tía Maggie dio un respingo. Comodoro Renzo, ¿a dónde se dirige? No lo sé, dijo Renzo con la mirada perdida. Donde sea que haya tranquilidad, y buenos postres. Hizo una pausa y luego añadió la parte más importante. Preparen, muchos dulces. De los que duran mucho. La tía Maggie parpadeó, y luego sus ojos se iluminaron con un propósito divino. Proveer provisiones para el viaje del Comodoro Renzo, ¡qué honor! Déjenmelo a mí. Exclamó, golpeándose el pecho con orgullo. He mejorado la receta del pastel de lava, ahora dura 3 días. Y te prepararé galletas especiales, frutas confitadas, barritas de frutos secos, comerás hasta no poder más. A continuación, Renzo encontró a Pox, su pobre y sobrecargado ordenanza, que había estado atendiendo un sinfín de consultas en su nombre. Preparen un barco, ordenó Renzo. Una pequeña y estable. ¿Vienes conmigo? Pox se quedó paralizada. Comodoro, ¿a dónde vamos? ¿Debemos informar primero al almirante de la flota? No lo sé. Es demasiado complicado. Renzo desestimó todo el procedimiento en 5 palabras. Finalmente, fue directamente a la oficina de Sengoku, ni siquiera se molestó en llamar, simplemente empujó la puerta. Sengoku y el vicealmirante Tsuru estaban en plena discusión sobre los ejercicios de entrenamiento cuando Renzo entró. A Sengoku le temblaron las cejas. Renzo. ¿Qué pasa? Un leve dolor comenzó a palpitar en su sien, una señal de alarma familiar. Renzo lo miró y, con el mismo tono que se usaría para anunciar hoy hay postre en la cafetería, dijo. Me voy al mar. ¿Qué? Preguntó Sengoku, sorprendido. Disculpe. Tsuru lo miró. Hay demasiado ruido aquí. No puedo dormir. Renzo lo dijo con total naturalidad. Estoy cansado de estar aquí. Voy a buscar un sitio tranquilo. A ver si hay algún postre que no haya probado todavía. Sengoku abrió la boca, completamente sin palabras. Otros se hicieron a la mar por justicia, deber o ambición. ¿Este hombre iba simplemente a echarse una siesta y comer dulces? Intentó protestar. Los mares no son seguros ahora mismo, le interrumpió Renzo, luego pensó un momento antes de añadir, casi matando a Sengoku con una sola frase. El mundo es tan grande. Me da pereza mirarlo, pero tal vez debería. Y antes de que Sengoku pudiera reaccionar, Renzo ya se marchaba.
No hace falta asignar a nadie para que nos siga. Eso es un engorro. Pox servirá. La oficina quedó en silencio. Sengoku y Tsuru intercambiaron miradas, sin palabras. ¿Acaba de decir algo, un tanto filosófico? Preguntó Sengoku con expresión de disgusto. Tsuru soltó una risita. Ignorando sus motivos, quizás sí. Déjalo ir, Sengoku. Si lo dejas aquí más tiempo, no solo se dormirá de pie, probablemente hará que todo el cuartel general se duerma de pie. Eso sí que sería un problema mucho mayor. Sengoku imaginó aquella escena, se estremeció y finalmente agitó una mano con impotencia. Bien. Déjenlo ir. Denle acceso a suministros de primera clase, que coma lo que quiera. Mientras no provoque un desastre que acabe con el mundo, lo aceptaré. Y así, en medio del estruendo de los simulacros y la ardiente moral del cuartel general de la Infantería de Marina, el comodoro Renzo, el dios de la pereza, partió en su propio crucero privado de ocio culinario. En el puerto, una lancha rápida pequeña pero bien equipada, marcada como LC-02, estaba lista. Pox supervisó a los soldados mientras cargaban enormes cajas de almacenamiento con un dulce aroma en la cubierta. Renzo subió a bordo a paso de tortuga, se apoderó de la tumbona más soleada con las mejores vistas y se fundió en ella como un flan. ¿Dirección? Preguntó Pox con nerviosismo. Renzo cerró los ojos, sintió la brisa y señaló con desgana hacia algún lugar que simplemente le parecía correcto. Por allá. Se siente más tranquilo así. Postura de tronco. Carta náutica. No existía. Renzo se guiaba únicamente por su instinto y la resonancia de la pereza. Pox suspiró. Sí, señor. Ya estaba acostumbrado a esto. El motor zumbaba y el LC-02 se alejaba lentamente del ruidoso Mariner. A medida que aumentaba la distancia, el estruendo de los taladros se fue desvaneciendo, reemplazado por el suave sonido de las olas. El ceño fruncido de Renzo finalmente se relajó. Exhaló profundamente. Finalmente, la paz, de una caja que tenía al lado, sacó el pastel de chocolate fundido ultra resistente de la tía Maggie, le dio un mordisco y entrecerró los ojos con puro placer. El cálido sol lo bañaba, la barca se mecía suavemente, como una cuna gigante. Al timón, Pox sujetó con fuerza el volante, mirando ansiosamente el infinito horizonte azul. Comodoro, ¿qué hacemos ahora? La única respuesta fue la respiración lenta y constante de Renzo. Él ya estaba dormido. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 1 comentario. Votar capítulo 43. Una bendición del cielo. El LC-02 se desplazaba perezosamente a través de un tramo inexplorado de la Grand Line, como una hoja llevada por la corriente. Renzo estaba tumbado en una tumbona, durmiendo profundamente, mientras Pox sujetaba nervioso el timón, haciendo todo lo posible por mantener el rumbo del barco en lo que su comodoro llamaba la dirección tranquila. El mar estaba en calma, la luz del sol era cálida, todo se alineaba perfectamente con el ideal supremo de Renzo. El mejor día es aquel en el que no tengo que abandonar el barco. Esa paz duró hasta que un rico aroma llegó con la brisa marina, una apetitosa mezcla de carne asada, especias y un ligero toque de licor. MMMI. La nariz de Renzo se movió 2 veces. Incluso dormido, su paladar seguía siendo agudo. Abrió lentamente un ojo y siguió el rastro. No muy lejos de estribor, un enorme y lujosamente decorado barco pirata de 3 mástiles, fácilmente varias veces más grande que el LC-02, flotaba silenciosamente. Incluso la figura de proa estaba dorada. Sus velas estaban desgarradas en varios puntos, los mástiles presentaban grietas y la cubierta estaba sembrada de cuerpos inertes. Parecía que la tripulación acababa de sufrir un brutal motín o batalla, dejando el barco en un silencio sepulcral. Pero el olor irresistible provenía sin duda de allí. Renzo abrió los ojos del todo, con un destello inusual de interés. Pox. Sí, Comodoro. Pox se puso inmediatamente en posición de firmes. Ese barco, dijo Renzo, inclinando la barbilla hacia él. Huele, delicioso. Vamos a ver. Pox casi se muere del susto. Comodoro. Eso parece un barco pirata. Podría ser peligroso. ¿Ruidoso? Preguntó Renzo secamente. Pox aguzó el oído. No, señor. Ni un ruido. Puede que estén todos dormidos, oh. Entonces está bien. Tráenos. Renzo volvió a recostarse, aunque era obvio que su atención ya estaba captada por el aroma de la comida. Pox tragó saliva con dificultad y maniobró con cautela el LC-02 para acercarlo.
Cuando los dos barcos se colocaron uno al lado del otro, el barco pirata permaneció en absoluto silencio. Pox agarró un arma y, nervioso, subió a bordo para explorar. Momentos después, regresó corriendo, pálido como un muerto. Comodoro. Todos en esa nave están muertos o inconscientes. Parece que se han peleado entre ellos. Pero la cocina está llena de ingredientes de primera calidad, y hay toda una bodega de vinos. Finalmente, Renzo se puso de pie y subió a bordo del barco, cuyo letrero decía Gourmand. Ignorando los cuerpos esparcidos por la cubierta, dejó que su olfato lo guiara infaliblemente hacia la cocina. Cuando empujó la puerta, incluso Pox, que había visto el comedor de los marines, quedó atónito. Había carne de guayú veteada, un cordero asado entero, frutas exóticas de los mares del sur, montañas de quesos de primera calidad y un barril entero de ron negro rico y aromático. Evidentemente, el capitán de este barco era un hombre de gustos refinados y caros. Renzo asintió satisfecho. Muévelo. Breve y directo. Pox se convirtió instantáneamente en un tripulante de carga unipersonal, transportando cajas de comida de regreso al LC-02. Mientras tanto, Renzo encontró los aposentos del capitán, que incluían una enorme cama cubierta de terciopelo. Lo probó. Excepcionalmente suave. Esto también dijo. Para cuando Pops casi había vaciado la cocina y estaba debatiendo cómo desmontar la cama, descubrió un paquete sellado e impermeable en un compartimento oculto. Al abrirlo, se reveló un pergamino amarillento, finamente dibujado, un mapa marcado con intrincadas rutas marítimas y una ilustración de una isla, con anotaciones de escritura antigua. Comodoro. Mire esto. Pox se lo acercó rápidamente a Renzo, que en ese momento estaba examinando un jamón, tratando de decidir por dónde darle el primer mordisco. Renzo tomó el pergamino con una mano y le echó un vistazo rápido. La forma de la isla no le interesó, pero sí los dibujos de varias frutas exóticas y el símbolo de una fuente termal. ¿Qué es esto? Creo que es un mapa del tesoro, Comodoro. Exclamó Pox, con la voz cargada de emoción. Parece que lleva a una isla llamada Isla Warmuave. Las notas dicen que tiene aguas termales especiales y frutas que no crecen en ningún otro lugar. ¿Aguas termales? Renzo se imaginaba dormitando en agua tibia. ¿Frutas exóticas? Volvió a mirar el boceto, una fruta jugosa y brillante que nunca antes había visto. Y metió el mapa en las manos de Potts. Quédatelo. Es problemático. Aunque lo consideró problemático, no le dijo a Potts que lo tirara. Evidentemente, tanto las aguas termales como la fruta habían despertado su interés. Justo entonces, tres figuras oscuras aparecieron en el horizonte, acercándose rápidamente. Potts miró a través de su telescopio, su rostro palideció. Comodoro. 3 barcos piratas. Sus banderas coinciden con esta, deben ser aliados. Renzo frunció el ceño, profundamente disgustado. Solo quería recoger algo de comida tranquilamente, ¿por qué siempre se metía en líos? Caminó tranquilamente hasta la barandilla y observó los barcos que llegaban. Los piratas también los habían visto. Una voz potente salió de un caracol con altavoz. Oye, barquito. ¿Qué le hiciste al Gourmand? Ese es el barco de nuestra alianza alimentaria. Dejen todo y ríndanse. Las rodillas de Pox casi le fallaron. Renzo se limitó a bostezar y murmurar algo hacia ellos. Mucho ruido. Qué mal momento. Interrumpe mi revisión de inventario. ¿Qué, engorro? Declaración de la pereza, hipnosis de área amplia. No hubo luz cegadora ni rugido atronador, solo una ola invisible de pura pereza que recorría el mar como una marea silenciosa, envolviendo a los 3 barcos que se aproximaban. Los gritos que salían del caracol con altavoz se interrumpieron a mitad de palabra. Los piratas armados y furiosos se quedaron paralizados, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Luego llegó la irresistible ola de somnolencia, un tsunami de sueño. Ya, ¿por qué tengo tanto sueño de repente? Mi espada, es demasiado pesada, ruido sordo. Las armas cayeron. Los cuerpos se desplomaron sobre la cubierta. Entonces se oyó el creciente coro de ronquidos. En menos de 10 segundos, los 3 amenazantes barcos piratas se habían transformado en pacíficos dormitorios flotantes. Solo quedaban la brisa marina y los ronquidos rítmicos. Listo, dijo Renzo sacudiéndose las manos, como si se quitara el polvo. Se volvió hacia Pox, que estaba atónita. Olvida la cama. ¿Ya terminaste de mover la comida? Entonces nos vamos. Pox volvió en sí de un salto, cargando apresuradamente las últimas cajas de fruta y arrancando el motor.
La LC-02 abandonó lentamente la zona, con 4 naves silenciosas, incluida la Gourmand, a la deriva detrás de ella. Renzo se dejó caer en su tumbona, mordiendo una de las jugosas frutas que había cogido. Un dulce jugo le inundó la lengua. No está mal. Potts, aún conmocionado, echó un vistazo al mapa del tesoro que yacía sobre la consola. Comodoro, ¿y sobre este mapa hay milímetros? Renzo entreabrió un ojo. ¿Deberíamos ir a la isla Wormwood? Renzo pensó, lentamente, en el confort de una fuente termal y el sabor de la fruta fresca, y luego sopesó eso frente a la molestia de encontrar el lugar. Ya veremos. Murmuró somnoliento. Si está de camino, y me da pereza rodearlo, iremos. Bostezó, tiró el hueso de fruta al mar, ajustó su posición y volvió a acomodarse para su siesta interrumpida. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 5 comentarios. Votar capítulo 44. La importancia de un cocinero en la cubierta del LC-02, la luz del sol calentaba agradablemente las tablas de madera, y la brisa marina traía un toque salado. Debería haber sido una tarde tranquila, pero Renzo, inusualmente, no dormía. Se recostó en una tumbona, sosteniendo entre los dedos una de las galletas de nueces caseras de la tía Margie, masticando sin entusiasmo. La galleta llevaba 5 días ahí fuera. Aunque no se había echado a perder, había perdido toda su textura crujiente. Comerla era como masticar virutas de madera húmedas. Renzo frunció el ceño y se metió el último trozo en la boca, luego le dio un trago al té negro que Potts había preparado. Demasiadas bolsitas de té, estaba tan amargo que sabía a medicina. Cerca de allí, Potts estaba en cuclillas junto a la puerta de la cocina, suspirando sobre una olla de sopa de pescado. El pescado lo habían pescado fresco esa misma mañana, pero de alguna manera su cocción le había quitado todo rastro de frescura, sustituyéndolo por un persistente olor a lodo. Ni siquiera él se atrevió a darle un segundo sorbo. Comodoro, quizás deberíamos comer pan y frijoles enlatados hoy, preguntó Potts con cautela, sosteniendo una lata. Estos frijoles duran mucho. El sabor y es tolerable. Renzo echó un vistazo a la lata gris opaca y sintió que se le revolvía el estómago. Llevaban apenas 5 días en alta mar, y los postres de la tía Margie ya se habían acabado. Las raciones que quedaban estaban duras como piedras o demasiado saladas, y la comida de Potts era un desastre total. No. Renzo se incorporó lentamente, con un tono inusualmente firme. Si sigo comiendo esto, será peor que escuchar los sermones de Akainu en el cuartel general. Se reclinó hacia atrás, frotándose las sienes. Antes de llegar a este mundo, Renzo era un auténtico sibarita. En el cuartel general, apenas sobrevivía gracias a la cocina de la tía Margie, pero ahora que estaba en alta mar sin un suministro constante de comida, su vida había pasado directamente del paraíso al infierno. Necesito un cocinero. Una vez nacida la idea, se enroscó en su mente como enredaleras. Potts parpadeó. ¿Un cocinero? Pero estamos en alta mar, ¿dónde se supone que vamos a encontrar uno? ¿No es arriesgado dejar subir a bordo a un desconocido? Aunque sea arriesgado, es mejor que comer sobras de cerdo, replicó Renzo sin dudarlo. Si encuentro un buen cocinero, no tendré que mover un dedo nunca más. Además, comeremos bien todos los días. A la larga, es menos problemático. Cerró los ojos, repasando mentalmente a todos los cocineros notables del mundo de One Piece. Antes de transmigrar, había escrito fanfics y conocía todas sus historias, especialmente las relacionadas con la comida. Primero llegaron los chefs del grupo de Big Mom, maestros capaces de crear postres que transformaban el alma. Sus habilidades eran inigualables, pero solo pensar en tratar con Big Mom y su extraña familia hacía que Renzo se estremeciera. Demasiado lío. Paso. Luego estaban los cocineros de la infantería de marina en el cuartel general. Eran competentes, pero todos tenían empleo oficial. Ni hablar de que lo acompañaran en su viaje por mar. Y sin el suministro constante de ingredientes del cuartel general, ni el mejor cocinero podría hacer mucho. Paso. A continuación, participaron algunos chefs civiles con talento, el dueño de un restaurante de un pequeño pueblo del East Blue y un experto en barbacoa del South Blue, pero no eran lo suficientemente buenos o eran demasiado débiles para defenderse. Si los piratas atacaban, Renzo tendría que intervenir. Más problemas. Paso. Tras repasar las opciones, la imagen de un joven rubio apareció en su mente.
Sanji. En este momento, Sanji debería seguir trabajando como cocinero en el restaurante marítimo Baratie en el East Blue, antes de conocer a Luffy o unirse a los sombreros de paja. Para entonces, sus habilidades culinarias ya eran de primera categoría, capaz de convertir los ingredientes más sencillos en platos espectaculares. Sus patadas eran potentes, su defensa personal sólida, e incluso podía ayudar a repeler molestias ocasionales. Un candidato perfecto. Lo más importante es que Renzo recordaba la personalidad de Sanji. Coqueto, sí, y fácilmente distraído por las mujeres, pero apasionado por la cocina, íntegro y leal. Si lo tratabas con respeto y le dabas buenos ingredientes, jamás te abandonaría. Lo mejor de todo es que Renzo no tendría que supervisarlo en absoluto. Sanji podría encargarse de todo, desde conseguir los ingredientes hasta preparar la comida, sin ningún esfuerzo. Eso es, murmuró Renzo, con los ojos iluminados por una vez. Sanji. ¿Sanji? Pox se rascó la cabeza. Nunca he oído hablar de él. ¿Es famoso? ¿Cómo podemos encontrarlo? East Blue. El restaurante Baratie, dijo Renzo con naturalidad. En cuanto a la ruta exacta, no merece la pena consultar mapas. Demasiado engorroso. Señaló con desgana hacia mar abierto. Rumbo al este. Debería percibir el aroma de buena comida en el camino. Si hay problemas, los rodeamos. Si no podemos evitarlos y ya nos ocuparemos de ellos. Pox observó la actitud despreocupada de su superior, que reflejaba pase lo que pase, y se estremeció, pero aún así asintió. Sí, Comodoro. Ajustando rumbo. Justo cuando giró el timón, apareció en el horizonte un pequeño barco pirata, con una calavera toscamente dibujada en su vela, que se dirigía directamente hacia ellos. Comodoro, se acerca un barco pirata. Pox se puso tenso, buscando a tientas el telescopio. Renzo ni siquiera levantó un párpado. Simplemente murmuró hacia la nave, con voz cargada de aburrimiento. ¡Qué ruido! No bloquees el paso. Declaración de slots, campo pasivo activado automáticamente. El barco pirata, que avanzaba a toda velocidad, de repente comenzó a balancearse violentamente. El timonel resbaló y el timón se desvió de su rumbo. Aún más extraño, varios piratas con las espadas en alto bostezaron al unísono, sus armas resonaron al caer sobre la cubierta mientras sus ojos se quedaban en blanco. Uno incluso se desplomó contra el mástil y se quedó dormido. En cuestión de minutos, el barco iba a la deriva en dirección opuesta, como un borracho, sin pronunciar ni una sola palabra de desafío. Pox se quedó mirando, estupefacto, a punto de dejar caer su telescopio al mar. ¿Eso es todo? ¿Se han ido? Sí, respondió Renzo con voz monótona, cerrando los ojos de nuevo. Olvídense de ellos. Sigan navegando. Busquen islas donde vendan comida fresca, carne, verduras y de todo. No tiene sentido buscar un cocinero si no tenemos con qué cocinar. Ese sí, Comodoro. Pox se giró rápidamente hacia el timón, ajustando el rumbo. El LC-02 reanudó su tranquilo viaje hacia el East Blue. La luz del sol volvió a inundar la cubierta. La brisa marina traía aromas lejanos. Renzo se hundió en su silla, soñando despierto con la cocina de Sanji. Filete a la plancha, arroz frito con marisco, sopa cremosa y su plato estrella, el diable jambe. Solo imaginarlo le hacía la boca agua. Bostezó, pero las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Encontrar un cocinero podría llevar tiempo, pero la idea de comer comida gourmet todos los días y no volver a sufrir jamás la cocina oscura de Pox hacía que pareciera un esfuerzo que valía la pena. Espero que lo encontremos pronto, murmuró Renzo mientras su voz se apagaba y su respiración se estabilizaba. Volvió a quedarse dormido, soñando con banquetes interminables y una cocinera rubia trabajando afanosamente en la cocina. Pox echó un vistazo a su superior, que dormía plácidamente, y suspiró con impotencia, acelerando un poco la nave. No sabía quién era ese tal Sanji, pero si eso significaba que el Comodoro dejaría de quejarse de la mala comida, el viaje para encontrarlo valdría la pena. El mar se extendía sin fin, y el LC-02 flotaba como una hoja perezosa bajo el sol. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 3 comentarios. Votar capítulo 45. Llegada a East Blue, encuentro con Krieg. El motor del LC-02 emitía un zumbido constante mientras la embarcación surcaba las profundas aguas azules, entrando lentamente en un tramo de mar inusualmente tranquilo. Pox permanecía de pie junto al timón, con las palmas de las manos sudorosas y la mirada fija en las olas que se extendían fuera del barco.
Esta era la calma marina, una zona mortal que incluso los navegantes más curtidos de la gran era de la piratería evitaban. Enormes reyes del mar acechaban bajo la superficie como montañas submarinas. Un paso en falso podía significar la aniquilación total. Comodoro, ¿de verdad vamos a pasar por aquí? La voz de Pox temblaba. Tomar la ruta larga puede ser más lento, pero al menos es seguro. Renzo, tumbado a la sombra encubierta, ni siquiera abrió los ojos. 1 mm ahogado salió de su garganta mientras hacía rodar perezosamente un caramelo de leche medio derretido entre sus dedos. Lo había arrebatado de una pequeña isla en el Grand Line. Ahora era su preciado pasatiempo. Ya sabía que Pops entraría en pánico, pero para él, tomar el camino largo significaba varios días adicionales en el mar y varias comidas más de la oscura cocina de Pops. En comparación con eso, cruzar directamente a través del Calm Belt era en realidad menos problemático. No hagas ruido, dijo Renzo con desgana. Si me despiertas, ni siquiera los reyes marinos merecerán la pena evitarlos. Apenas hubo hablado, el barco tembló levemente. Pox casi se desmaya del susto. Su mirada siguió la perturbación y se quedó paralizada. Bajo la superficie, a estribor, una enorme sombra se alzaba lentamente. Era un rey marino, de tamaño comparable al de una pequeña isla. Piel grisácea cubierta de arrugas, ojos escarlata que brillaban como reflectores, ambos fijos en el LC-02. Ya viene. Pox buscó a tientas un arma, pero en el barco no había nada excepto un cuchillo de fruta que Renzo había tirado a un lado antes. Justo cuando el monstruo estaba a punto de atacar, su enorme aleta levantó una ola y luego se detuvo repentinamente en pleno movimiento. Un destello de confusión cruzó aquellos ojos rojo sangre. El aura asesina que llenaba el mar se desinfló como un globo reventado. La criatura rodeó el LC-02 una vez, bajó su enorme cabeza para olfatear con curiosidad cerca del casco, luego, como si perdiera interés, movió perezosamente su cola, enviando una suave onda sobre el agua antes de hundirse de nuevo en las profundidades sin salpicar. Pox se quedó boquiabierta, sin poder articular palabra durante un largo rato. ¿Se fue? ¿Así sin más? Odiaba las molestias. Renzo finalmente entreabrió un ojo, miró al rey marino que desaparecía y luego volvió a mirar su caramelo derretido. Igual que tú. Ve problemas y huye. No dio más explicaciones, y Pox no se atrevió a preguntar. Desde que empezó a navegar con Renzo, se había acostumbrado a esas cosas que desafiaban el sentido común. Durante los días siguientes, aparecieron más peces rey marinos, pero ninguno se acercó a menos de unos cientos de metros. Algunos bostezaron y se alejaron nadando. Otros simplemente se hundieron bajo las olas, como si una fuerza invisible los advirtiera. Gradualmente, Pox se relajó lo suficiente como para echarse una siesta junto a la barandilla. Con el Comodoro a bordo, hasta los reyes del mar de la Calm Belt se habían vuelto muy dóciles 3 días después, el LC-02 finalmente se liberó del Calm Belt y entró en las aguas del East Blue. En comparación con el caos del Grand Line, el East Blue era una calma absoluta. La luz del sol centelleaba sobre la superficie como polvo de oro, e incluso la brisa marina desprendía un tenue aroma de hierba. Por una vez, Renzo se incorporó, apoyándose en la barandilla mientras contemplaba el conjunto de pequeñas islas dispersas a lo lejos. Su mirada se suavizó ligeramente, un raro atisbo de alivio. Finalmente. Se estiró, y sus huesos crujieron levemente. Pox, busca una isla pequeña. Reabasteceremos de agua potable y fruta, y veremos si alguien vende carne fresca. Enseguida, Comodoro. Pox se animó y ajustó el rumbo hacia la isla más cercana. Pero antes de que pudieran llegar a la isla, varios grandes barcos piratas aparecieron repentinamente en el horizonte. Sus velas lucían el emblema amenazante de Krieg y se dirigían a toda velocidad directamente hacia ellos. La sonrisa de Pox se desvaneció al instante. Agarró el telescopio y su rostro palideció. Son los piratas de Krieg. Una de las tripulaciones más feroces del East Blue. Comodoro, vienen directos a por nosotros. Renzo frunció el ceño, cogió el telescopio y echó un breve vistazo a los barcos. La nave principal era enorme, con la proa tallada en forma de cabeza de león rugiente. Decenas de piratas abarrotaban la cubierta, armados con toda clase de armas extravagantes. Curtidos veteranos del saqueo. TCH, dijo Renzo, bajando el telescopio con un tono cargado de irritación. Acabamos de llegar al East Blue y ya tenemos problemas. Era de esperar. Antes de que pudiera terminar de quejarse, la flota de Krieg había rodeado al LC-02.
En el barco más grande se encontraba un hombre corpulento vestido con una armadura dorada, blandiendo un enorme sable, nada menos que Don Krieg, el almirante de los piratas Krieg. La mirada de Krieg recorrió el LC-02, pequeño, desarmado, poco impresionante. Una mueca de desprecio cruzó su rostro. Barquito, adelante. Deténgase ahí mismo. Gritó. Entreguen todas sus provisiones y tesoros. Y dejen atrás al cocinero. Háganlo, y tal vez les perdone la vida. Sus hombres aullaron de risa y resonaron. Sí. Entrégalo o haremos pedazos tu barco de juguete. El almirante está siendo generoso. Deberías estar agradecido de que siquiera quiera a tu cocinero. Date prisa antes de que nos impacientemos. Pox temblaba detrás de Renzo, susurrando. Comodoro, quieren nuestras cosas, y a nuestro cocinero. Pero no tenemos cocinero. Renzo no le respondió. Simplemente alzó la mirada hacia Krieg y habló con un tono plano e indiferente. No tenemos tesoro ni cocinero. Estorbas. Muévete. Krieg parpadeó, momentáneamente atónito, claramente sin esperar que el joven de aspecto perezoso le respondiera. Entrecerró los ojos, estudiando a Renzo. Ropa sencilla, pelo revuelto, sin armas a la vista. Aparte de su atractivo rostro, parecía completamente inofensivo. La expresión de Krieg se ensombreció. Maldito mocoso, ¿no sabes quién soy? Parece que tendré que enseñarte de quién es este mar. Agitó la mano y gritó. Vosotros dos. Registrad su barco. Si se resisten, echadles a los peces. Dos grandes piratas saltaron inmediatamente a un pequeño bote y comenzaron a remar hacia el LC-02, hachas en mano, sonriendo ferozmente. A Pox le flaquearon las rodillas. Agarró la manga de Renzo. Comodoro, ¿qué hacemos? ¿Luchamos? Renzo no respondió. Frunció ligeramente el ceño, sintiendo cómo la irritación crecía en su interior. Los pasos de los piratas, su respiración, incluso el chirrido del metal de sus hachas le irritaban los nervios. Justo cuando los dos piratas estaban a punto de abordar el LC-02, sucedió algo extraño. Su bote se balanceó violentamente de repente. Uno de ellos resbaló y casi cayó al mar. El otro extendió la mano para sostenerlo, pero a medio camino, dejó escapar un enorme bostezo. Sus ojos se nublaron y el hacha se le resbaló de la mano con un fuerte estrépito. ¿Qué está pasando? El primer pirata se frotó los ojos, aturdido. ¿Por qué, de repente tengo tanto sueño? Negó con la cabeza, intentando mantenerse despierto, pero al dar otro paso, las piernas le fallaron. Se desplomó contra la barandilla, con la mirada perdida al frente, olvidando por completo la idea de abordar el barco. Desde la nave insignia, el rostro de Krieg se ensombreció. Inútiles idiotas. ¿Qué están haciendo? Muévanse. Pero los dos hombres no respondieron. Uno bostezaba, el otro parecía estar en las nubes, ambos demasiado perezosos incluso para levantar la cabeza. Los demás piratas comenzaron a murmurar entre sí. ¿Qué les pasa a esos dos? ¿Se están escaqueando? Estaban bien hace un segundo, esto es raro, ¿deberíamos enviar más hombres? Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 4 comentarios. Votar capítulo 46. El retiro perezoso Krieg frunció aún más el ceño. Miró fijamente a Renzo, que estaba de pie sobre el LC-02, sintiendo que había algo extraño en ese chico de aspecto perezoso. El chico ni siquiera se había movido, pero ambos subordinados de Krieg se habían comportado de forma extraña e inexplicable. Aquella sensación le incomodaba profundamente. Apretó con más fuerza su machete, con los ojos centelleando de hostilidad. Parece que solo estás jugando conmigo. Ya que te niegas a cooperar, no tendremos piedad. Todos, prepárense. Destrocen esa maldita nave. Los piratas alzaron inmediatamente sus armas, listos para atacar. La atmósfera se tornó tensa en un instante. Pox cerró los ojos con fuerza, convencido de que una sangrienta batalla estaba a punto de estallar. Pero Renzo se quedó donde estaba, sin siquiera cambiar de postura. Murmuró con desgana en dirección a Krieg. ¡Qué ruido! Y antes de que empiecen a pelear, ¿podrían callarse un rato? Su voz no era fuerte, pero se oía claramente en todos los barcos de la flota pirata de Krieg. Los alborotadores piratas se quedaron paralizados en pleno movimiento, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Incluso la mano de Krieg, que alzaba el machete, se detuvo a medio camino en el aire.
La brisa del East Blue seguía soplando, la luz del sol seguía brillando, pero los barcos piratas que rodeaban al LC-02 de repente cayeron en una inquietante quietud. Nadie se movió. Nadie habló. Solo el sonido de las olas golpeando el casco resonaba débilmente en el aire. La brisa marina misma parecía volverse más pesada. El brazo de Krieg que sostenía el machete se tensó en el aire. Sus músculos le gritaban que la bajara, pero sentía los dedos envueltos en plomo, lo que le impedía incluso sujetar con fuerza el mango. Miró con furia al chico perezoso del LC-02, un gruñido bajo le subía por la garganta, pero ni siquiera pudo formular una amenaza coherente. Tenía la mente como llena de pegamento. La furia ardiente que sentía en su interior se fue extinguiendo lentamente por un pensamiento inexplicable. No tiene sentido. ¿Tú y qué nos hiciste? La voz de Krieg tembló, no de miedo, sino de frustración mezclada con un dejo de confusión e impotencia de la que ni siquiera se daba cuenta. Sus subordinados estaban peor. Un instante antes gritaban y blandían armas. Ahora dormitaban apoyados en las barandillas o miraban fijamente sus manos con la mirada perdida. Incluso la cubierta bajo sus pies se sentía suave y acogedora, como si los incitara a tumbarse. Renzo se apoyó en la barandilla del barco, demasiado perezoso incluso para enderezarse. Sus ojos entrecerrados recorrieron la flota de Krieg mientras decía con voz monótona. No hicieron gran cosa. Simplemente hicieron demasiado ruido. Se estiró con pereza, y sus articulaciones crujieron suavemente. Pelear es un fastidio. Si llevas carne fresca de bordo, déjala. Haré como que no te vi. Esa última frase enfureció completamente a Krieg. Era un temido almirante del East Blue. ¿Cuándo lo habían menospreciado así? Rechinando los dientes, obligó a su brazo a moverse. Bastardo. Te haré pedazos. Rugió y finalmente blandió su machete. La hoja cortó el aire con un silbido agudo, luego se frenó de repente, como si hubiera penetrado en miel espesa, antes de caer con un golpe sordo sobre la cubierta del LC-02. Ni una sola astilla salió volando. Renzo no esquivó el golpe, solo miró el machete caído y frunció el ceño. ¿Se te cayó la espada, eh? Recogerla es un rollo. Declaración de slot, tipo de objeto activado. El machete tembló levemente, luego, como si ya no le importara nada, su superficie se opacó, el brillo metálico se desvaneció en un gris oxidado y sin vida. Su filo se había deteriorado visiblemente hasta parecer un trozo de chatarra corroída, incapaz siquiera de cortar madera. Las pupilas de Krieg se contrajeron horrorizadas. Finalmente comprendió la verdad. Este chico no era un marine cualquiera. Era un poder capaz de alterar las leyes de la realidad. Retiró R y por primera vez, la voz de Krieg transmitía un miedo genuino. Ya no quería pelear, no porque no pudiera ganar, sino porque incluso el deseo de luchar se le escapaba de las manos. Si se quedaba más tiempo, temía quedarse dormido como los demás. Los piratas, como si hubieran sido indultados de la ejecución, guardaron lentamente sus armas y dieron la vuelta a sus barcos con lentitud. Pero en cuanto pusieron en marcha los motores, los cascos se volvieron insoportablemente pesados, como si estuvieran atados por cadenas invisibles. Renzo murmuró con desgana. Adelante, marchen, pero no naveguen tan rápido. Los barcos también se cansan. Y así, la otrora formidable flota de Krieg se retiró a paso de tortuga. La orgullosa armada pirata ahora parecía un grupo de globos desinflados, con las velas caídas y las cubiertas silenciosas, como si se hubieran quedado dormidas en lugar de haber librado una batalla. Pox no aflojó el agarre en su camisa hasta que los barcos piratas se desvanecieron en puntos en el horizonte. Se secó el sudor de la frente. Comodoro, se han ido de verdad. Milímetros. Renzo se agachó, recogió el machete ahora oxidado y lo arrojó despreocupadamente al mar. ¡Qué ruido! Ahora me han retrasado la búsqueda de comida. Se volvió hacia el camarote, luego hizo una pausa y preguntó. Por cierto, cuando miraste el barco de Krieg antes, ¿oliste a carne? Pox parpadeó, lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. No, señor. Solo el olor a pescado seco. La expresión de Renzo se ensombreció al instante. Llevaba tanto tiempo en alta mar que, aparte de la pequeña provisión de comida del Glutoni, no había vuelto a comer una comida decente. La sopa de pescado de Pox le había dejado un trauma imborrable. Olvídalo. Apresurémonos a ir a Baratie. Renzo se desplomó en una tumbona, sacó un caramelo de leche medio derretido del bolsillo y se lo metió en la boca. Si la comida de Sanji no es buena, le voy a dar la vuelta a su cocina. Pox asintió rápidamente y se giró para ajustar el timón.
A mitad de camino, de repente recordó algo y sacó un mapa del tesoro desgastado del bolsillo. Comodoro, ¿deberíamos ir primero a la isla Warmwave? El mapa dice que hay una fuente termal especial y fruta deliciosa. Renzo masticaba su caramelo pensativo. La idea de relajarse en una fuente termal mientras se echaba una siesta sonaba bien, y la fruta desconocida era tentadora, pero desviarse para buscar la isla sonaba y engorroso. Ya veremos. Murmuró. Si está de camino, iremos. Si no, primero encontraremos al cocinero. Potts, acostumbrado a la actitud relajada de su superior, guardó el mapa y se concentró en la dirección. El LC-02 zarpó de nuevo, rumbo a Baratie. La brisa marina traía un toque salado, y la luz del sol calentaba la cubierta hasta que parecía una manta. Renzo estaba recostado en la silla, golpeando distraídamente el reposabrazos mientras su mente divagaba pensando en la cocina de Sanji. Un filete crujiente por fuera y tierno por dentro, arroz frito con mariscos y queso, una rica sopa cremosa y se le hacía agua a la boca solo de imaginarlo. Date prisa y llega ya allí. Murmuró, su voz desvaneciéndose a medida que su respiración se estabilizaba. Se había vuelto a dormir, soñando con platos humeantes y un chef rubio atareado en la cocina. Potts echó un vistazo a su superior, que dormía plácidamente, y suspiró con impotencia, aumentando un poco la velocidad del barco. No sabía si este Sanji podría satisfacer el paladar exigente de Renzo, pero si lograba que el comodoro dejara de quejarse de la mala comida, entonces toda esta búsqueda de un cocinero habría valido la pena. A lo lejos, en el horizonte apareció el contorno de un barco de forma extraña. Baratie, el restaurante flotante. Los ojos de Potts se iluminaron. Estuvo a punto de llamar a Renzo, pero recordando lo malhumorado que se ponía Renzo al despertarse, se tragó las palabras y ajustó silenciosamente el rumbo hacia su próximo destino. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 0 comentarios. Votar capítulo 47. El restaurante Aroma del Mar. El LC-02 se aproximó lentamente a la nave de forma singular. Parecía unas tijeras gigantes flotando en el mar, con el casco pintado de un llamativo rojo y blanco. Los grandes caracteres de Baratie brillaban bajo la luz del sol. Incluso desde lejos, un aroma tentador flotaba en el aire. El olor a carne a la parrilla, guisos sustanciosos y pan recién horneado. Potts no pudo evitar tragar saliva antes de mirar a Renzo. En algún momento, el comodoro ya se había incorporado, entrecerrando los ojos como un gato que ha olido algo delicioso, con la mirada fija en el barco que tenían delante. Este es el lugar, ¿verdad? Confirmó Potts. Milímetros. La respuesta de Renzo fue breve. Toda su atención estaba puesta en el olor. Acércate. Potts maniobró hábilmente el timón, llevando el LC-02 hacia la zona de atraque de Baratie. Cuanto más se acercaban, más intenso se volvía el aroma. El estómago de Renzo rugió audiblemente. Justo entonces, se oyeron gritos procedentes de la cubierta del Baratie. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Patty? Hay que controlar el calor al cocinar un filete. Mira qué desastre. Es una falta de respeto al ingrediente. Un joven rubio le gritaba a un chef corpulento. Vestía un uniforme de chef impecable, llevaba un cigarrillo colgando de la boca y el ceño fruncido. Mocoso, ¿qué sabes tú? Esto le da más masticabilidad. Patty, la chef gorda, replicó enfadada. ¿Masticar? Es básicamente cuero. El joven rubio le arrebató la sartén de las manos. Vigila atentamente. Cocinarlo más de 30 segundos es un pecado contra la carne. Los ojos de Renzo se iluminaron. Incluso desde la distancia, pudo darse cuenta de que la técnica culinaria del joven rubio era precisa y fluida, la forma en que volteaba el filete era sin esfuerzo y su control del calor, impecable. Ese es, murmuró Renzo, con un tono que denotaba una inusual aprobación. En cuanto Potts atracó el barco y amarró las cuerdas, Renzo subió a la cubierta del Baratie. Haciendo caso omiso de los chefs que seguían discutiendo, se dirigió directamente al restaurante. Por dentro, Baratie era aún más grande de lo que parecía desde fuera. El comedor estaba repleto de clientes. Los camareros movían entre las mesas con bandejas, y el aire estaba impregnado del apetitoso aroma de una infinidad de platos. Renzo respiró hondo, entrecerrando los ojos con satisfacción. Bienvenidos a Baratie. Un camarero sonriente se acercó. ¿Cuántos invitados? 2, respondió Renzo secamente. Un asiento tranquilo. El camarero los condujo a un rincón junto a la ventana. Renzo se sentó y cogió la carta.
Sus ojos recorrieron rápidamente los platos antes de detenerse en la especialidad del día del chef. Un menú especial, y añádele esto, esto y esto. Señaló algunos platos más. De postre, un pastel de lava de chocolate, recién hecho. El camarero lo anotó y estaba a punto de irse cuando Renzo añadió. Dígale a la cocina que si lo prepara el chef Rubio, pagaré un 30% extra. El camarero parpadeó, asintió y se marchó. Mientras esperaba, Renzo se recostó, observando el funcionamiento del restaurante. Desde la cocina llegaban los sonidos rítmicos de los cuchillos al picar, el chisporroteo de la fritura y la voz autoritaria de aquel mismo joven rubio. Idiota. ¿Quién te dijo que le echaras tantas especias a la sopa? Le has quitado todo el sabor. La pasta lleva reposando 3 minutos, vuelve a prepararla. El marisco tiene que ser fresco, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Renzo. Ese tipo de pasión y disciplina en la cocina, eso era exactamente lo que él buscaba. Poco después, el camarero regresó con la comida. Cuando le levantaron los párpados, los ojos de Renzo se abrieron ligeramente. La superficie del filete relucía con una perfecta costra dorada. Los jugos estaban sellados y las guarniciones estaban emplatadas como obras de arte. La sopa de mariscos brillaba de forma tentadora, su aroma era una delicada armonía de especias. Incluso la sencilla ensalada tenía un aspecto sorprendentemente crujiente y fresco. Renzo cogió el tenedor y el cuchillo, cortó un pequeño trozo de carne y lo probó. La carne estaba tierna y jugosa, cocinada a la perfección. El sazonamiento estaba perfectamente equilibrado, realzando el sabor natural de la carne de res. Luego probó la sopa. Los sabores eran complejos y con múltiples capas, cada ingrediente distinto pero armoniosamente combinado. No está mal, murmuró, un cumplido poco común, y empezó a comer notablemente más rápido. Cuando llegó el pastel de lava de chocolate, Renzo lo golpeó suavemente con la cuchara. Del centro brotó chocolate fundido y caliente. Dio un mordisco, cerró los ojos y lo saboreó. El bizcocho suave y el chocolate intenso se entrelazaban a la perfección, con un dulzor perfectamente equilibrado. Tras el último bocado, Renzo suspiró satisfecho. Sin duda, había sido la mejor comida que había probado desde que zarpó. La cuenta, por favor, le dijo al camarero. Y me gustaría conocer al chef. Momentos después, el joven rubio salió de la cocina, todavía con una cuchara en la mano, claramente recién salida del trabajo. Soy Sanji. Oí que querías verme. Habló cortésmente, evaluando a Renzo. ¿Te gustaron los platos? Renzo le sostuvo la mirada directamente. Por supuesto. ¿Te gustaría ser mi chef personal? Sanji parpadeó y luego soltó una risita. Lo siento, señor. Estoy bien aquí en el Baratie, no tengo planes de irme. Te pagaré el triple de tu salario actual, dijo Renzo. Sin límites de presupuesto para los ingredientes, puedes crear lo que quieras. Además, añadió, nos dirigimos a la isla Warmiwaben, que según dicen tiene las mejores frutas y aguas termales del mundo. La expresión de Sanji mostró un fugaz interés, pero rápidamente recuperó la compostura. Es una oferta tentadora, pero no puedo abandonar el Baratie. El chef Zef me acogió. Este lugar es mi hogar. Renzo no se desanimó. Ya lo esperaba. Sacó de su bolsillo un mapa del tesoro desgastado y lo extendió sobre la mesa. Echa un vistazo. La isla Warmiwabe no solo es famosa por sus manantiales. Cultiva ingredientes que no se encuentran en ningún otro lugar. Imagínese crear platos completamente nuevos con ellos y la mirada de Sanji se desvió inconscientemente hacia el mapa. Como chef, la curiosidad por nuevos ingredientes era instintiva. Sus dedos rozaron su barbilla, absorto en sus pensamientos. En ese preciso instante, se desató un alboroto en la entrada del restaurante. Un grupo de hombres de aspecto rudo irrumpió en el local, gritando que ofrecían la mejor comida y el mejor vino. Sanji frunció el ceño. Disculpen, yo me encargo de esto. Renzo asintió, observando cómo Sanji se acercaba al grupo. Se dio cuenta de que Sanji no solo era hábil en la cocina, sino que también sabía manejar los conflictos. Firme, educado e inquebrantable. Nos quedaremos aquí unos días, le dijo Renzo cuando Sanji regresó. Tómate tu tiempo para pensarlo. Sanji lo miró pensativo y asintió. Lo pensaré. Pero por ahora, tengo que volver a la cocina, hay un banquete esta noche. Renzo lo vio marcharse y luego se volvió hacia Pops. Búscanos un sitio donde quedarnos. Puede que estemos aquí un tiempo. Pops se quedó mirando con sorpresa.
El comodoro, que normalmente odiaba permanecer mucho tiempo en un mismo lugar, estaba dispuesto a esperar a un chef. Sí, señor, respondió Pops rápidamente. Haré los arreglos necesarios. Renzo se recostó, contemplando el mar que brillaba en el exterior. La puesta de sol tiñó Baratie de tonos dorados. El bullicio de una cocina llenaba el aire, y el aroma de la comida persistía como un hechizo reconfortante. Por una vez, Renzo no sintió impaciencia. La espera para encontrar un buen chef valió la pena. Cerró los ojos, dejándose arrullar por la paz y el olor de la cena, sumiéndolo en una tranquila satisfacción. Si te gusta la historia, mi Patreon tiene 30 capítulos más. p@patreon.com/daoishinzu comentario 1 comentario. Votar capítulo 48. La ambición de Krieg y la elección de Sanji 1. La noche en Baratie era incluso más animada que durante el día. Todas las linternas del barco estaban encendidas, y sus reflejos danzaban sobre el agua en un espectáculo parpadeante. Dentro del restaurante, todos los asientos estaban ocupados. La charla de los clientes, el tintineo de los cubiertos y los sonidos de una cocina ajetreada se mezclaban en una animada sinfonía. Renzo estaba sentado en un rincón, con un plato de arroz frito con marisco especial de Sanji delante de él. Cada grano de arroz era distinto, el marisco fresco y firme, cocinado a la perfección. Uno comía con calma, echando de vez en cuando una mirada hacia la cocina. Potts, sentado enfrente, se movía inquieto. Comodoro, ¿de verdad vamos a esperar tanto? La rama de la marina de Leas Blue podría fijarse en nuestro barco y que se den cuenta, respondió Renzo sin levantar la vista. Y lo que es más importante, el desayuno de mañana importa aún más. Potts suspiró, dándose cuenta de que era inútil discutir. Cuando Renzo se centraba en la comida, todo lo demás se convertía automáticamente en problemas innecesarios. En ese preciso instante, se desató un alboroto en la entrada del restaurante. Un grupo de personas harapientas entró tambaleándose, mostrando claras señales de batalla, algunas con heridas visibles. Por favor, y denos comida y agua, suplicó uno débilmente. No hemos comido en 3 días. El restaurante quedó en silencio. Los clientes miraban sorprendidos a los invitados inesperados, cuchicheando entre ellos. Sanji salió apresuradamente de la cocina. Al ver su estado, frunció el ceño. Patty, prepara rápidamente algo sencillo de comida y agua. Carne, trae el botiquín de primeros auxilios. Pero Sanji, parecen piratas huyendo, susurró un chef. Las personas que tienen hambre siguen siendo huéspedes, dijo Sanji con firmeza, mientras utilizaba un paño limpio para curar una herida. Esa es la regla de Baratie. Renzo observó en silencio. La actitud de Sanji hacia los recién llegados desesperados fue profesional y compasiva, sin rastro de discriminación ni vacilación. Tales cualidades eran raras en el Grand Line. Una vez que el grupo recuperó algo de fuerzas, comenzaron a relatar su terrible experiencia a trozos. Krieg, la tripulación pirata de Krieg, un hombre con el rostro lleno de cicatrices, tartamudeó. Atacaron nuestro convoy y se llevaron todos los suministros, y ese diablo, no solo roba, sino que obliga a gente cualificada a unirse a su banda, añadió otro. Chefs, carpinteros de ribera, médicos, y se dirige específicamente a profesionales. Sanji se detuvo en seco. ¿Cocineros? Sí, asintió el hombre con cicatrices. Dijo que quiere formar el equipo más fuerte de Leas Blue y que necesita talento. Quienes se nieguen, no terminó la frase, pero el miedo en su rostro lo decía todo. El ambiente en el restaurante se volvió tenso. La notoriedad de Krieg era bien conocida en Leas Blue, pero la noticia de que obligaba a profesionales cualificados a unirse a su equipo era nueva. ¿Por qué necesita tantos especialistas?, preguntó Sanji, entregándole un vaso de agua al hombre. El hombre con cicatrices bebió, tranquilizándose un poco. Escuchamos una conversación. Krieg planea ir al Grand Line. Dijo que el Leas Blue ya no satisface su ambición, necesita el mejor equipo para establecerse allí. Potts miró nervioso a Renzo, notando la expresión tranquila del comodoro, aunque en sus ojos ahora se vislumbraba un atisbo de reflexión. De repente, aparecieron luces lejanas en el horizonte. A medida que se acercaban, quedó claro que se trataba de una gran flota, de al menos 20 barcos. Al frente, el enorme buque insignia enarbolaba la inconfundible bandera pirata de Krieg. No, si nos están persiguiendo. El hombre lleno de cicatrices gritó aterrorizado, dejando caer su taza al hacerse añicos contra el suelo. Se desató el caos en el restaurante. Los clientes entraron en pánico, algunos buscando escondites, otros corriendo hacia las salidas. Sanji reaccionó de inmediato. Todos, mantengan la calma.
Patty, lleva a los invitados por la puerta trasera. Carne, trae el equipo contra incendios. Los demás, síganme. Sorprendentemente, la tripulación del Bharati ejecutó sus órdenes con precisión, incluso en situaciones de crisis. Evidentemente, tenían experiencia en el manejo de amenazas repentinas. Renzo, sin embargo, permaneció sentado, terminando tranquilamente su último bocado de arroz frito. Potts, sudando profusamente, dijo: Comodoro, ¿no deberíamos volver al barco y prepararnos? No hace falta, dijo Renzo, limpiándose la boca. No se acercarán más. Efectivamente, la flota de Krieg se detuvo a cierta distancia de Baratie. Una pequeña embarcación fue arriada desde el buque insignia, con rumbo a Baratie. En ella solo había 3 hombres, liderados por un hombre alto y delgado, desarmado. Cuando el barco se acercaba al Baratie, Sanji ya estaba de pie en la cubierta, flanqueado por algunos chefs que empuñaban utensilios de cocina, herramientas que aquí también servían como armas. Somos miembros de la tripulación pirata de Krieg, exclamó el hombre alto, sorprendentemente cortés. Nuestro capitán desea hablar con su jefe de cocina. Sanji dio un paso al frente. Soy el jefe de cocina. ¿Qué sucede? El hombre alto hizo una leve reverencia. Nuestro capitán admira sus habilidades culinarias y desea invitarlo a unirse a nuestra tripulación. A cambio, recibirá grandes recompensas y un alto estatus. Sanji sonrió con desdén. Dile a Krieg que no me interesa. El Baratie es mi hogar. La expresión del emisario no cambió, pero su tono denotaba una leve amenaza. Creo que no comprendes del todo la sinceridad de nuestro capitán. Don Krieg se dirige a Grand Line. Necesita al mejor chef, y tú eres el mejor de East Blue. Dije que no me interesa, dijo Sanji con firmeza. El emisario suspiró. Qué lástima. Permítanme entonces transmitir otro mensaje de nuestro capitán. Si no puede conseguir el talento que desea, lo destruirá antes que dejar que caiga en manos de un rival. La amenaza era inconfundible. Los cocineros de Sanji apretaron con más fuerza sus armas, y la tensión fue inmediata. En ese momento, una voz perezosa surgió desde atrás. ¿Terminaste de hablar? Me estás tapando la vista de la luna. Todos se volvieron para ver a Renzo, que ahora estaba de pie en la entrada del restaurante, apoyado en el marco de la puerta, con aspecto de acabar de despertarse. ¿Quién es este? Preguntó el emisario frunciendo el ceño. Un huésped molesto por el ruido. Renzo se acercó lentamente y se detuvo junto a Sanji. 3 minutos para irnos. Quiero dormir bien esta noche. El emisario pareció reconocerlo, su expresión cambió ligeramente. Usted es, del pequeño bote de hoy, Renzo bostezó. Quedan 2 minutos y 50 segundos. Evidentemente, el emisario se había enterado de los sucesos del día y sabía que aquel joven aparentemente perezoso no era una persona común y corriente. Dudó un instante, luego hizo una reverencia. Transmitiré su petición. Pero Don Krieg no se rendirá fácilmente. Dicho esto, hizo una señal a sus hombres para que remaran de vuelta, regresando rápidamente al buque insignia. Sanji miró a Renzo con sorpresa. ¿Los conoces? Los conoció y respondió Renzo brevemente. Son ruidosos. Sanji contempló pensativo la flota que se retiraba. La nave insignia de Krieg permaneció allí, sin avanzar ni retirarse. ¿A qué están esperando? Preguntó Patty nerviosa. Esperan a que cometamos un error, dijo Sanji con gravedad. O a que mostremos debilidad. Renzo bostezó. No atacarán. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Patty con escepticismo. Porque supone demasiados problemas, dijo Renzo con naturalidad. Esta noche se quedarán callados. Me voy a dormir. Y con eso, se volvió hacia las habitaciones de invitados, dejando a todos atónitos. Potts se apresuró tras él. Comodoro, ¿de verdad cree que no atacarán? Krieg es un pragmático, dijo Renzo con desgana. Un ataque directo conlleva el riesgo de perder hombres y destruir el talento que busca. Optará por el camino más fácil. ¿Cómo qué? Esperando hasta que salgamos del Baratie. Renzo empujó la puerta de la habitación de invitados. Así que mañana intentará reclutar a Sanji de nuevo. Potts lo comprendió de repente. Así que por eso dijiste que nos quedaríamos unos días más. Renzo no respondió, se desplomó en la cama y cerró los ojos. Mañana, para el desayuno, quiero la tortilla del chico rubio. Ve a reservarla. Potts suspiró con impotencia y cerró la puerta suavemente. Desde fuera, podía oír a Sanji organizando a la tripulación para reforzar las patrullas nocturnas.
La flota de Krieg seguía imponente en el mar, y sus luces distantes parecían los ojos de un depredador al acecho.